10:26 de la mañana arrancamos La Nata Sin Filtro. Debo confesar que estoy con tos en los últimos días, entonces tengo mucha necesidad de agua. Ya en TN le tomé el agua que estaba para Caruso Lombardi. ¡No! Después se lo confesé a él. Pero quiere decir... ¿Usted le toma la leche al gato? Sí, pero después le dije, te tengo que confesar, y le dije. Y ahora le estoy tomando el agua de Eduardo Feynman. Que la dijo. Bueno, tuviste categoría. Debe ser la primera vez que a Caruso Lombardi le sacan algo, le digo. Le pelea centímetro a centímetro todo. Bien, vos sí. Bien, muchos temas esta mañana. Fuera del aire discutimos sobre el papelón de Boca, no nos vamos a explayar ahora, No es pero de va Boca, a venir. es de la dirigencia. Están los cantitos de la selección, todo muy futbolero, Hermoso, por hermoso. supuesto. Y después, caso Loan, nos ponemos serios, crece el escándalo político, lo va a Sí. contar Rolo Barbano. Le quiero adelantar solo Sí. esto. Un senador, del cual ya hablamos, Sí. pero también el jefe de investigaciones complejas de la policía de Corrientes, metidos en el escándalo, y un chofer ligado al poder. Es realmente explosivo lo que está pasando en Perdón, Corrientes. ¿todo después de la declaración de Laudelina? En realidad, la declaración de Laudelina de ayer generó otro cimbronazo en la investigación, pero de lo que estamos hablando es el Otra día que la cosa. llevaron obligada a Laudelina a declarar, intervinieron un senador, un comisario de delitos complejos y un chofer ligado al poder. Bien, en un ratito nomás toda la información con Rolo Barbano. Mientras tanto, el bolsillo a lo que preocupa y mucho. Se profundiza la caída del consumo. En junio las ventas de supermercados y almacenes cayeron 12,5% anual. Estiman que es el peor año de los últimos 20. El peor año de los últimos 20. Osvaldo del Río es director de la consultora Sentia. ¿Qué tal, Del Río? Jessica, vos y el equipo de La Nata lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, en principio quería preguntarle algún detalle más de estos números. Bueno, los números son los que esperábamos a principios de año, fines del año pasado, cuando de alguna manera tratábamos de elaborar algún pronóstico, y guardan relación con, en gran medida, con la pérdida del poder adquisitivo de la gente, y sumado a eso, lo que se había acumulado el año pasado, motivado por las elecciones, con todo lo que ya sabemos que pasó en ese sentido, ¿no? Este es un año que va a ser muy difícil. Los ingresos se han perdido bastante en manos de la inflación. Si bien la inflación viene cediendo, el gap que se generó sigue siendo muy muy alto todavía, y va a tomar tiempo que se recomponga, y recién ahí vamos a ver que el consumo va a recuperar. Osvaldo, ¿qué tal? Cecilia Buflet lo saluda. ¿Cómo estás? Yo miraba ayer el informe de Sentia y veía que la caída es generalizada, no es que hay algún sector que tiene resguardo. Es mucho más, y es mucho más profunda, me llamó la atención esto, en el interior, 17,2%, que en el AMBA 5,1%. Me llamó la atención básicamente porque inversiones, campo, comparación con el año anterior, efecto sequía y demás, todo indica que en el interior debería aparecer la recuperación antes que en las zonas urbanas o en los aglomerados urbanos, y acá los números son terribles, 17,2% de caída de las ventas de supermercados y almacenes en el interior del país. Sí, pero también tiene que ver con las bases de comparación. El GBA, este número que aparenta ser positivo, 2 puntos aproximadamente positivos, se comparan con una base muy, muy mala, muy baja del año pasado. Por lo tanto, más que una recuperación, es agarrar algo pequeño de lo que se perdió el año pasado. El interior, al revés, no tenía una base tan mala. Ya algo había recuperado después del peor momento del día, y por otro lado, un factor que no es menor, se perdió todo el volumen que se generaba por la compra fronteriza. Entonces, ahí se explica un poquitito esta situación tan diferente entre las distintas partes del país. Pero, de nuevo, el principal motivo acá, por el cual estamos viviendo lo que vivimos, es la poca posibilidad de gastar por parte de la gente, porque realmente los ingresos están muy, muy deteriorados. Y esto, ¿ustedes creen que es un piso que se está tocando y ya arrancaría una recuperación, o no ven el piso? Porque venimos todos los meses, este es el piso, este es el piso, este es el piso, y sigue cayendo No un poco. aparece.
La verdad que lo que va a suceder ahora en el segundo semestre va a ser tal vez más complejo que lo que vimos hasta aquí, porque es donde más se incentivó el consumo y se trató de cambiar el humor social el año pasado. Recordarán las medidas que se tomaron en aquel entonces. Por lo tanto, lo que había pasado también, que no es menor, se había generado un gap importante entre canales, donde los supermercados venían evolucionando muy bien. Recuerden que tenían los programas de precios, fundamentalmente el precio justo, que había generado un gap enorme contra los negocios de barrio. Claro, por lo tanto, el canal supermercados en este segundo semestre tiene un desafío enorme contra la base de comparación, que al fin de cuentas fue lo que motivó que el año 2023 el consumo terminase positivo en 2,3%. Por lo tanto, este año nuestras estimaciones rondan desde principios de año rondan entre 7 y 10 puntos negativos. Pero te imaginas se imagina que todo el año va a ser negativo entonces. Sí, el año va a terminar negativo entre 7 y 10%. Ahora, para entender la dimensión del escenario, de la situación, esta comparación es por cuestiones por facturación. Ahora, usted dice que el año pasado fue un año completamente récord y atípico por devaluaciones, incentivos o expectativa de devaluación, incentivos a la compra y demás. En términos de cantidades, ¿este es el peor año en cuántos? Y sí, mínimo 21, 22 años. El peor momento que ¿Es peor vimos en términos consumo, de cantidades que la pandemia, por ejemplo? Sí. La pandemia, para ponernos un poquitito en contexto, el peor año hasta antes de había sido el 2003, no fue el 2002, como muchos piensan. Si este año termina en los valores que estamos, probablemente van a suceder, que es entre menos 7 y menos 10, vamos a estar por debajo de aquel año en el consumo per cápita, en volumen, unidades. En volumen, en unidades. Claro, no en plata. Que al fin de cuentas es lo que importa. Y si tomásemos los últimos años, los últimos 7, 8 años, el peor año había sido el 2019, que había caído 7,3%. Si este año tenemos una caída de 7 a 10 puntos, vamos a estar entre 6 y 8 puntos por debajo del 2019, que como te dije, hasta aquí había sido el peor de los últimos 20, le va a ganar. Terrible. Cuando miramos por sectores o por rubros, también pasa lo mismo, ¿no? Todos son negativos. Hablando con la industria de consumo masivo, yo encuentro mucha gente que me dice que los productos básicos están sostenidos o empezaron a recuperar en los últimos meses. Ahora, el total de la canasta de alimentos cae, tiene resultado negativo. ¿Y cuáles son los sectores que más sufrieron o que más sufren? A ver, lo que sucede es lo que hemos visto en otros momentos también críticos como este. Hay una migración hacia productos más económicos. En supermercados toman más preponderancia las marcas propias. Es decir, todo aquello que de alguna manera ayude a la gente a realizar su compra y gastar menos es lo que vamos a ver. Dentro de las categorías de producto hay algunos sectores de las categorías que van a tener un desempeño un poquitito mejor que otros, fundamentalmente por una cuestión de precio, de capacidad de compra. Y esto es un fenómeno que se está dando en los distintos niveles económicos. Es decir, no es excluyente de sectores bajos o medios bajos. Es un fenómeno que se ve en todas las capacidades de compra, donde la gente trata de cuidar sus ingresos a partir de elegir productos más económicos. Es más de lo que lamentablemente vivimos sistemáticamente en Argentina. Claro. O sea que para concluir el panorama que nos está dando es la caída del consumo puede llegar a ser la peor de estos últimos 20 años y el segundo semestre va a ser un semestre complicado. Si uno tiene que ver cómo viene el panorama, es eso lo que nos está diciendo. Y sí, mira, podría darte un anticipo como para tener la temperatura. Julio, la primera semana de julio, el canal supermercado ya está
entre 15 y 16 puntos negativos respecto a la misma semana del año pasado. Es un montón. Wow. Ni siquiera, nuevo, además pensá que ahí está los aguinaldo, digamos, que hay incentivos o momentos en los que debería morigerarse la caída, ¿no? Y tenés un número peor que el mes anterior. Sí, sí. Y bueno, en junio, ahora están muchos tratando de ver la variación contra el mes anterior. Nosotros no hacemos eso, siempre lo miramos contra el mismo mes del año pasado. Yo le pregunto a Osvaldo todos los meses eso. Y esa situación es menos 0,8. O sea que sigue siendo negativa. Y le pregunto por el negocio, porque en definitiva hay otra cara de esto, que es que si los supermercados, los almacenes y los autoservicios venden menos, una reestructuración ahí va a haber. Digamos, ¿cómo le impacta esto a el negocio y qué posibilidades de cierre, achique de esas estructuras se ven? ¿Ustedes están viendo que desaparecen bocas de venta? Hubo algo, no es tan notorio ahora, pero sí se vio algo a fines del año pasado, algo a principios de este año, ahora está más estabilizado. La situación es bastante compleja para estos negocios porque también, además de las caídas en volúmenes, están viviendo incrementos en sus costos. Claro. Sin ir más lejos, el tema de las tarifas es algo que se está impactando bastante fuerte. Pero no hay enormes movimientos en términos de aperturas y cierres. Gracias, Osvaldo, por la comunicación. Osvaldo del Río, director de Sentia, con este dato que es tremendo. Y Ceci, te pregunto, atado a esto, ayer hubo una reunión del secretario de Trabajo con la CGT. Uno de los pedidos tiene que ver justamente con ganancias que a partir del paquete fiscal se va a volver a cobrar, y lo que están pidiendo es cambiar los mínimos no imponibles de lo que se acaba de votar y todavía no se empezó a aplicar. Sí, hay una negociación abierta. Déjame que te agregue un dato que acaba de llegar, que es el dato se va a publicar dentro de un rato, pero lo tengo anticipado, que es el dato de la actividad metalúrgica que mide ADIMRA. Tiene 17% de caída en el mes de junio, claramente en el sector industrial y de mano de obra más intensivo, la recuperación tampoco aparece, y pasa lo mismo, ¿no? Cuando vos miras todos los sectores, no hay ninguno que tenga números de recuperación. Fundición es el que está en los peores términos, 24% de caída, y en el otro extremo, con el número más suave, digamos, está lo que tiene que ver con maquinaria agrícola, vinculado al campo y al momento del año de actividad y demás. Tiene una caída de casi el 10% interanual, digamos. Allá también salió el dato de la UIA de actividad económica de mayo, y también da negativo, digamos. El piso de la actividad económica cuesta ver dónde está. Lo que decías de sí, mucha gente CGT, interesada por el tema ganancias. El tema ganancias, la verdad es que ahí la discusión es si se va a hacer un ajuste o no. El ajuste debería ser semestral y hay un compromiso de hacer un ajuste de esos pisos en septiembre. Ahora hay que ver cómo termina la reglamentación de eso. Con la CGT y en la reunión de ayer de la CGT y Cordero, el secretario de Trabajo, hay una especie de tensa calma después de que el gobierno bajó buena parte de la regulación que tenía que ver con reforma laboral de la ley Bases y le ha dejado en claro a todos los referentes sindicales que no va a volver al Congreso con esos proyectos, por lo menos hasta pasada la elección del 2025. Con ese escenario es que se permite que haya una mesa de negociación y se sienten todos a una mesa. El gobierno, la bandera de la reforma laboral, hasta que pasen las elecciones del 2025, no la va a levantar, o no la va a levantar en serio, por lo menos, ¿no? Ahora la CGT lo que hace es pedir algo más. Primero,
que se baje la apelación al decreto 70, los capítulos laborales que estaban en el decreto, en el DNU 70, antes de la ley bases, que está judicializado y está suspendido, pero el gobierno apeló en la justicia y eso está hoy en la Corte, y está pidiendo estas modificaciones en términos del impuesto a las ganancias. Ahí hay una ventana de negociación abierta, pero la verdad es que lo que está mirando, lo que siente el gobierno es que le dio mucho a la CGT hasta acá para que se sienten en esa mesa de negociación, y que lo que está mirando de cerca es primero el superávit fiscal y las cuentas y el impacto que tiene ganancias en las cuentas públicas, ¿no? Sí, ahí también lo que tiene a favor el gobierno y sobre todo la figura de Milei es que la CGT está bastante deslegitimada en sus dirigentes, ¿no? En la cúpula de sus dirigentes, a la hora de convocar un paro, lo han hecho y no ha tenido ningún resultado. La convocatoria, más allá de lo que es el movimiento de la estructura sindical, que sigue siendo fuerte, pero que no es representativa hoy de todos los trabajadores, ni hablar de los que están en la informalidad total. Con lo cual, esto juega en el activo del gobierno a la hora de ver por qué la CGT, primero, está dividida en dos o tres. Un sector es mucho más dialoguista, que son los que se sientan en esa mesa. Pero fíjate que ayer, por ejemplo, se sumó a esa mesa Abel Furlan. Sí. Abel Furlan es el representante de la UOM, un sector que está golpeado, afectado, pero además un sindicalista muy vinculado políticamente al kirchnerismo. Sí, totalmente. Lo que digo es que no avanzan en medidas más combativas porque tampoco están ellos mismos, y de hecho Milei ha capitalizado muchas veces protestas que ha tenido en la calle por el desprestigio que tiene la figura que le encabeza, no el reclamo. Yo no hablo del reclamo, por supuesto. Cambiando completamente de tema, ¿cuánto nos importa la democracia a los argentinos? Es una gran pregunta porque, sobre todo hace 1, 2, 3 años, venimos analizando que es una cuestión no solamente del país, pero sobre todo los más jóvenes, que hay una percepción de que es algo dado, pero no es algo realmente importante, como quizá lo consideran generaciones, la nuestra, y más mayores también. ¿Con qué puntaje la valoramos? ¿Cómo vemos la interrupción de los mandatos? Esta es una muy buena pregunta. Acá hay algo más como de lo cotidiano. ¿Podemos estar en pareja con alguien que piensa distinto? Chan. Augusto Reina. La respuesta es no. Next. Augusto Reina es director del Observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas y de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Augusto? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola Jessica, buen día a todos. Bueno, contanos los resultados. Yo vi los resultados generales de la encuesta y el número, el primer número, que hay una valoración que es, entiendo, de 9 puntos del 1 al 10 de la democracia, pero cuando uno empieza a desglosar, hay ciertas cosas que despiertan cierta inquietud. Contanos un poco lo que resultó de este trabajo. Bien, la primera pregunta era, para hablar de democracia, primero, ¿cuánto valoramos la idea de democracia? Y esto, ¿qué tan importante para nosotros es vivir en una democracia? Y eso fue, si querés, la respuesta de mayor consenso. 9 puntos le asignaron esa prioridad. La primera rigidez se encuentra en la siguiente, que bueno, si tan importante es para vos vivir en un país democrático, ¿qué tan democrático considerás que es el país? Y acá pasamos del 9 al 6,5. Y acá hay algo que es muy interesante desde mi punto de vista, que es, después podemos analizar, ¿no?, esta nota baja, este alumno regular, digamos, que es Argentina en términos de democracia. Sí, pero te hago ahí una pequeña acotación. O sea, uno cree en la democracia, pero piensa que el resto no es democrático. Básicamente, infiero yo de la respuesta esta a las dos preguntas. Si querés decirlo en términos más sencillos, es la brecha entre expectativa y realidad. Sí, ¿no? bueno. De expectativa sobre qué interesante que es la democracia, y después la realidad, bueno, que no es tan brillante como yo tenía en mi imaginación. Lo que me parece interesante, hay 2 puntos. El primero es lo que ustedes lo dijeron al principio, es el tema de la edad. Nosotros lo que encontramos es que el promedio, digamos, de cuán democrático es Argentina es más alto en los más jóvenes y va cayendo con la edad. Esto habla, digamos, de una paulatina frustración a medida que pasa el tiempo con la idea democrática en Argentina, sobre todo una generación, la que está arriba de 45 o 60 años, que tuvo una ilusión, digamos, democrática muy fuerte entre los 80 y los 90 y que se fue esquilmando. Y también es cierto que, y esto es el otro punto que se anuda, es que los jóvenes son, hoy parecería, los que mejor califican la democracia argentina, que coinciden con el electorado de La Libertad Avanza. ¿Y por qué te digo esto? Porque es interesante también ver, digamos, cómo califican la democracia según el espacio político con el que se identifican, ¿sí?
Y acá algo que es muy interesante. El año pasado, los votantes de la Libertad Avanza o los votantes Juntos por el Cambio le asignaban un 5,5 a la democracia argentina, ¿no? Digamos, la descalificaba. Y menos de un año después le asignan un 7 puntos, digamos, le asignan 7 puntos. Porque y eso ganaron. está claro que en 6 meses no pasamos de ser una democracia tan robusta. Pero lo que digo es que me parece que es interesante es cómo la democracia empieza a estar teñida por las posiciones políticas. Esto es, por un lado, bueno, tiene una capa peligrosa, digamos, en términos de que si la persona que no gobierna es la que no me gusta a mí, tiendo a decir que no es democrático, ¿no? Y esta es la negación del otro. Augusto, Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Viste esto lo de la pregunta esta de si podemos vivir con una pareja que piensa distinto y demás? No hay más, me parece, la sensación es que la democracia en Argentina es muy sólida, es una democracia muy contundente, muy diversa, muy de debate, muy de discusión, muy plural. Permanentemente estamos discutiendo quizá más que en otros países, digo, y eso habla un poco de vivir en democracia. ¿No hay una cuestión de aceptar, una complicación para aceptar la opinión del otro? ¿No es más una cuestión de convivencia? Es decir, más que la democracia, es una cuestión actitudinal, de pelearnos demasiado con el otro porque piensa distinto. ¿No hay algo más de eso que la democracia esté en juego? Bueno, la democracia es aceptar y tolerar las visiones del otro, de un modo de vida alternativo al tuyo. Sí. Y por eso un poco nosotros preguntamos estos dos puntos respecto de cuánto interviene la política en tus relaciones personales. Pero esto es bastante relevante, porque es donde entra la vida cotidiana. Pero ¿se ve como algo malo eso, que haya discusión? ¿Es algo malo para alguna generación? ¿Alguien una generación de cristal no lo soporta. Eso te quiero preguntar. ¿Los pibes no se bancan discutir? No lo tramitan. Bueno, en realidad lo que nosotros vimos en este estudio es al revés de la tendencia que veníamos viendo. Hay una ligera disminución en la polarización de la sociedad argentina. Y digo ligera porque creo que estas cosas hay que tomarlas con pinzas y hay que verlas, pero sí los números son bastante más polarizados en términos de que un porcentaje más alto de la sociedad consideraría que podría tener una relación personal con alguien que piensa diferente, y lo mismo que un porcentaje más alto rechaza la idea de que se puede saber si una persona es buena o mala por su opinión política, ¿no? Esto parecería que estemos en una transición hacia un sistema con menor polarización, o alternativamente lo que podría hacer es que, como la elección pasada pulverizó las identidades políticas preexistentes, estamos transicionando hacia un nuevo tipo de polarización. Claro, sí. Augusto, a mí el punto que más me llama la atención es el que refiere a una pregunta que hacen, que es sobre democracia y mandatos presidenciales. Porque ahí sí me parece que es para poner una luz de alarma. Hay dos frases y lo que tienen que marcar es qué es lo que más los representa. Una frase dice: un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda, 57%, pero hay un 42%, después explícame por qué de los números, pero que dice: si el gobierno democrático no da soluciones a la población, deberían reemplazarlo antes de que termine el mandato. Y esto no está bueno. Está buenísimo. No. Está buenísimo. No. Es un hermoso debate, pero está buenísimo. Sí. Bueno, digo, lo que genera, pero ¿qué mirada tenés sobre esa respuesta? Bueno, en primer lugar, esto crece, ¿no? Y en la comparación interanual, el porcentaje de la sociedad que dijo que si un gobierno democrático no da soluciones hay que reemplazarlo, creció. Esto es un indicador que a mi juicio hay que seguir leyendo, porque implica un poco cierta ansiedad, digamos, a la demanda sobre lo que la sociedad tolera de los gobiernos, y también una inestabilidad mayor en la base que tiene cualquier gobierno. Si lo miramos de forma de largo plazo, me interesaría saber si esto en Argentina en los próximos 3-4 años crece a ser la mayoría. Claro. Nosotros tenemos un sistema político con mandatos fijos y rígidos, digamos, que es el presidencialismo. En Europa esto no llama tanto la atención, ¿no? Claro. Los parlamentarismos tampoco. Bueno, pero nuestro sistema, chicos, es distinto. Cualquiera que diga esto está atentando contra la gobernabilidad de un presidente. Sí, que se vaya antes, Tartu. No es que se vaya antes. Cuando no da respuestas, la gente tiene derecho a peticionar, y eso puede provocar que el gobierno decida, tomando un acto de diagnóstico, decir, bueno, tengo que adelantar las elecciones. No es dramático. En Brasil pasa todo el tiempo, no pasa nada. No, pero Tartu, acá hay un sistema que es, si vos... ¿Vos podés adelantar las elecciones? Si vos, no puedes adelantar las elecciones. ¿Cómo que no? Cumplís tu mandato y te saca el voto popular.
No es que adelantás las elecciones en un contexto de crisis institucional. Sí. Eso ¿No se ha vivido acá? Sí. Pero es una crisis institucional. Por supuesto, muy en ese esquema sí es posible. En un esquema natural, un gobierno cumple su mandato. En Argentina, y a los 4 años, el voto popular... El gobierno de Alberto estaba terminado, se tendría que haber ido antes. El gobierno de Macri estaba terminado y se tendría que haber ido antes. Hay o sea, elecciones son de 6 medio meses que término, arruinan el país. No estoy de acuerdo con eso, porque está si no bien. vas a una inestabilidad tremenda y tiene que hacerse cargo la gente de lo que vota y de los procesos y los lapsos que están estipulados. Claro. Y no es lo deseable, porque si no empezamos a decir no me gusta a los 10 minutos y No, ya a los tenemos 10 minutos una no. crisis. Bueno, pero mirá el debate que Quizás generó esto. terciando en Sí. todo esto, quizás. Sí. Sí. Hay mucha gente que piensa como Tartu. podríamos 49%. pensar En ir a un sistema parlamentario Bueno, claro. que Sería sí la te utopía. permite, Sí. que el mandato se corte o se flexibilidad. revoque democráticamente. Claro. Democráticamente, sin Democráticamente. duda. Elecciones, chicos. Sí, Es la pero utopía. este no es el sistema que tenemos ahora. Pero y se es el puede. 42%. Pero espera, dejemos que hable Augusto, que es el que hizo el No, estudio. yo también me llamo Augusto. El otro Augusto, el bueno. El otro, el Augusto bueno. No el Ya bostero me tiene un problema en el medio. Sí, dale Augusto. Es que hay un tema que me parece que es interesante, esto que por ahí ayuda y contribuye a la discusión que se armó en la mesa. Dice que interesante. El año pasado, cuando hacíamos esta misma pregunta, el 60% de los votantes de la Libertad Avanza decían que si el gobierno no era democrático, debía ser reemplazado, ¿no? Esta idea bastante marcada. Este año eso cayó al 40%, ¿no? Del 60 al 40. Sí, claro. El año pasado, los votantes del peronismo decían que un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda, del 70%, y eso bajó ahora al 50%. Claro. ¿Por qué le digo esto? Bueno, esto abreva un poco a la tesis de la inestabilidad. Está claro que siempre al mío le voy a tener más tolerancia y licencia. Digamos, al mío quiero decir al candidato o al al gobierno candidato que voté. que está cerca. Y esto contribuye un poco a cierta inestabilidad. Y esto es la democracia, también consiste en la tolerancia que le das el tiempo al otro a que haga su proyecto, su plan de gobierno. Claro. Yo no creo que hoy todavía esto está dividido, pero lo que es interesante es seguirlo, porque si esto se pronuncia, digamos, si hay un porcentaje de la sociedad que es más ansiosa a los resultados del gobierno, lógicamente todos los gobiernos van a tener problemas cada vez mayores. Sí, esto y es en el mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Como es hoy, 4 años en esta época, en el 2024, no es lo mismo que 4 años en 1998 ni que 4 años en el 2005. Entonces, hay, Claro. por supuesto, una ansiedad por parte de los ciudadanos que quieren que les resuelvan los problemas ya, y la tolerancia o la famosa luna de miel con Claro. los gobiernos es cada vez menor. Ahora, pensar que eso implica crisis y recambio de los gobiernos es eso donde yo pongo, sobre todo en un sistema como el nuestro que es presidencialista y que conspira, y yo pienso esto Contra la no gestión. ahora porque gobierna Milei, lo pensaba también cuando gobernaba Alberto, lo pensaba también con De la Rúa, quiero decirlo. Augusto, Cecilia Uflet te saluda. Yo te quería preguntar cuáles son las... no sé si lo midieron, pero ¿qué percepción tenés de cuáles son los valores que tiene para esta sociedad la democracia y si esos son muy distintos en términos de las generaciones? Bueno, acá lo que estamos viendo es que la democracia es lo que quiero que sea, en definitiva. Y con eso quiero decir es cada grupo social tiene una visión diferente sobre lo que es democrático. Algunos consideran que lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo, digamos, y cómo se conduce con el gobierno, con el Congreso y cómo construye los acuerdos, es más democrático que el gobierno anterior. Y esto, lo que te quiero decir, está muy teñido por las identidades políticas y partidarias. Esta es la primera entrega del estudio de creencias sociales. Nosotros durante julio vamos a estar sacando otros estudios que profundizan en ese tema. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una suerte de transición en el sistema de creencias sociales. Había una suerte de consensos hace 10 años atrás sobre la prioridad que tenía el Estado en la vida económica, incluso sobre cierta liberación, si querés, del Estado sobre el orden público, y esto es en el poder de policía, en las fuerzas de seguridad. Y lo que estamos viendo es que hay una emergencia de un nuevo sistema de creencias sociales que piensa que el sistema político debe retirarse un poco de la esfera económica y debe centrarse un poco más en la esfera de orden público, ¿no? Y esto es bastante coincidente con la visión que tiene el gobierno de Javier Milei en este momento. Ahora, lo que es interesante seguir para nosotros es cuánto de esto es sustentable, bueno, como decíamos al principio, cuánto se corre con la ansiedad o cuánto se mantiene más allá del corto plazo. Gracias, Augusto, por la comunicación. Muy interesante este tema. Siempre estamos pendientes de los informes que hacen, que están buenos, sobre todo para debatir. Augusto, abrazo grande. Augusto Reina, director del Observatorio Pulsar
de la Facultad de Ciencias Económicas y de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. En esta mesa, tires lo que tires, se arma siempre debate. Sí. Esa es la gracia. Es una cosa... Esa es la gracia. hermoso. Vos sí. Sí. Esa es la gracia, vos sí. Sí. Bueno, tranquilicemos las cuestiones, hablemos de fútbol entonces. No. Hoy juega Boca. Hoy juega Boca, que es ¿Qué lo papelón lo de Boca? Este No, es el no, momento. no, 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 Sí, No, yo le quiero decir una cosa. vos Asuman sí. algo, o sea... Voy a Un hacer error del Consejo del Mate. Nada más. Usted es la conductora y la tratamos con total respeto. Pero cuando usted dice papelón de Boca, Sí. está negando parte de la realidad, que es papelón de la dirigencia de Boca, no de Boca, porque Boca es Sí, mucho ¿de más qué grande que club sus es dirigente? dirigentes, Bueno. es más grande que sus dirigentes, que Pero sus esos jugadores. dirigentes son los que votaron los hinchas de Boca. Y sí. Los socios, Los socios. no los hinchas. Yo Bueno. lamentablemente no puedo ser socio en este momento y no lo voté a Román. Pero más allá No se de lave eso, las manos, defienda todo. Si usted No. festeja a Boca, dice que le Eso es dio militancia. a la selección, le dio a Paredes Boca, Cosa que cualquiera. es cierto. le ganamos a Ponele. River el domingo la Ponele. Copa América gracias a Leo Paredes, Bueno, obviamente. hágase cargo de que no saben ni anotar a los jugadores a tiempo. Me hago cargo, es una Boca. vergüenza del presidente Riquelme y del Consejo Asesor de Fútbol, que De es Boca. otra vergüenza. Consejo del Mate. Consejo del Mate, Chicho Siesta. Acaban de votarlo, les quiero decir. Futón Bermúdez. Usted ¿Se ve que vota. ¿se da cuenta la ¿Tartu vota? autocrítica que estamos ¿Tartu haciendo votó? anti-Boca? No. No. Hubiera votado a Riquelme. Ninguno sí. de los dos votó. Ah, Hubiera mira, votado. hubiera votado Mira, el Consejo del Mate que ahora Olvídate, critica. ¿cómo que no? Y bueno. Es un consejo Me parece que voy a del- votar Ibarra, pero estamos todos locos. Tartu, una pregunta. En base a cómo está trabajando Riquelme, ¿cree que debe Trabajando. terminar su mandato o no? Sí, ahí. Bien, García. No hay crisis institucional. Bien, García. No, yo hablo en caso de crisis institucional, chicos. A ver, cuando se fue. No, ¿Podemos? estamos No. hablando no, de si no Riquelme, satisface las demandas de la ciudadanía. Anotar mal a los jugadores y que queden Es con realmente este muy- Lo va papelón. a pagar. Lo va a pagar en las próximas elecciones, Esperemos. sin duda. Lo va a pagar. O La gente antes. está muy enojada. Usted diría o antes. No. O antes. No, O antes si si la gente- otra vez. Antes, claro. Pero otra vez, si el gobierno se da cuenta que está acabado, El gobierno de el Riquelme. gobierno tiene que convocar elecciones anticipadas. Eso es lo que yo dije. Pero eso sería un sistema parlamentario. No García. es parlamentario, Pero está en la volvamos a Constitución. Boca. Estábamos hablando del papelón de Boca. Bueno, ¿no? Boca tiene que llamar a elecciones anticipadas. Deja los temas. Todo tiene que ver con todo, Gonza, Sí. eso es lo que ocurre en esta mesa. Sí, sí. Es hincha independiente, García, ese es el Ah, bueno, explico. ya me lo No, aclararon. estamos hablando de elecciones anticipadas. Riquelme sí, Riquelme no. Riquelme sí, obvio. Riquelme no, como dirigente no, como ídolo Más femenino. dinerita que robarse un PBI. Riquelme sí. Igual digo, García está hablando desde Independiente que tuvo de presidente a los Hugo gangsters, Moyano. a los gangsters. Hugo Moyano. A Fabián Doman, ¿cuánto duró Doman? 5 A minutos. Bebote. Bueno, pero... Ahora Grindetti. 30 Y después al Secanucas. ¿Dónde está Pedro Iso? Ah, bueno, quizás otra Y vez. Luca Tenseiler. Tenían a Grondona. ¿Eh? Y Luca Y una grandona que no, hay un poco ayudín. No sé, no Sí. digo en algún momento de la vida. Bueno, yo lo Usted único vos que sí. digo es que la estrategia de Barbano, Sí. Sí. de Espuria. atacar caído, sangrando No, ¿A quién? no, es... en el barro ¿A y quién? atacar y Lo querés salir hacer- le atacando querés poner una cuando- curita y te dispara, sí, ¿viste? te Es bravo. dispara. sí. ¿Atacar a quién? Dígalo. Al Atacar al sentido común, resto. a la responsabilidad Al resto. institucional. Al resto. Yo lo que le A quiero la preguntar, democracia. vos A la sí democracia es, en su conjunto. ¿Usted defiende la democracia como hincha de River o como hincha de Colón? ¿Con cuál de sus dos Como representantes? hincha de River y los amo a mis negros sabaleros, que les digo negro con cariño No, no, porque no, son no, parte... Escuchen, O sea, corran la bola. En el Nacional B es hincha de Colón de Santa Fe y de equipos No ascendidos le a digo primera que es de no River. para, que no para, eso que es no una para. enfermedad, no es Sí. es Lo una vamos a condición. tratar, necesitamos un terapeuta para Barbano. Una docena. Uno ya tengo, pero no alcanza. Ese no alcanzó. Se viene para esta segunda mitad del año mucho debate en el Congreso de la Nación. El gobierno está enviando proyectos que son de su iniciativa y uno de los que espera que se trate próximamente, una vez que vuelvan del receso de vacaciones de invierno los legisladores, es el de la baja de edad de imputabilidad a los 13 años. Hoy la legislación lo fija a los 16 y lo que está planteando el gobierno es un nuevo régimen penal juvenil que es interesante de discutir por varias cuestiones. Uno, ¿por qué lo fija en 13 años? Y segundo tema, si va a haber un acompañamiento de mayor lugar para alojar a quien va a haber más presos, digamos. Si vos ampliás la edad desde donde los podés meter en prisión, es una cuestión bastante obvia. Fernando Soto es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Qué tal, Soto? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro los saludan. Jessica, un gusto hablar con ustedes. Buen día. Bien, bueno, primero le consulto por qué se eligió
entre distintas opciones la edad de 13 años. Bueno, han aumentado los delitos cometidos por menores de edad. Han aumentado considerablemente, casi un 20%, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de las cifras de 2003 respecto a 2022. Y eso es el distrito que tiene más delitos de todo el país. La provincia de Buenos Aires tiene el 80% de detenidos, el 80% de todos los delitos. Y vemos también que hay delitos cada vez incluso más violentos a menores, pero esto es un problema de la adolescencia con problemática con la delincuencia en todo el mundo, y que llega a la edad de 13 años, incluso por debajo de 13 años, pero observamos que los delitos donde más gravedad hay y donde hay un daño mayor para las víctimas y debe intervenir el Estado es hasta 13 años. ¿Qué delito puntualmente planteaba que subió el 20%? ¿Qué tipo de delito en menores? 80% en delitos contra la propiedad en provincia de Buenos Aires, el 20% de otro tipo de delitos como delitos contra la libertad sexual y contra la vida. Le decía también que esta es la tendencia en toda la región, o sea, por ejemplo, Uruguay penaliza con 13 años, Brasil con 12, otros países con 12 y menos aún en América. Y también en el mundo, Gran Bretaña, que es un país ordenado, podemos coincidir o no con la política de Gran Bretaña, penaliza a los 9 años, Suiza a los 9 años. O sea, no es que esto va de contramano con el mundo, sino al revés, la legislación actual va de contramano con el mundo porque establece una legislación de 16 años, cuando a los 16 años un chico o una chica puede manejar un vehículo automotor, elegir al presidente de la nación, hacerse un aborto a una chica, pero a los 15, casi 16, se los considera un pobre chiquito que no tiene idea si mata a alguien está bien o está mal. No tiene ninguna lógica. Ahora bien, tampoco es que se va a pasar a cárcel automática, ni tampoco a la impunidad automática como es en el sistema legal actual. Doctor Soto, ¿cómo le va? Rolando Barbano nos saluda. Hola Rolando, ¿qué tal? Todo bien. Le quería preguntar un poco cómo sería el sistema de aplicación de penas, si se aprobara obviamente el proyecto, para quienes tienen más de 13 años y menos de 18 años. ¿Habría una escala penal especial, reducida para estos jóvenes, o se aplicaría el mismo código penal que para los adultos? La sanción no va a ser igual. Primero que no van a cárceles, sino que van a institutos especializados con personal especialmente capacitados y siempre totalmente separados de adultos mayores, de adultos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se establece un régimen donde el juez, hasta delitos graves, o sea, apenas hasta 6 años, puede no dar pena de prisión, puede dar pena domiciliaria, tobillera electrónica, imponerle que no se aleje de determinada zona, barrio, ciudad, o que no vaya a determinada zona, determinado barrio, ciudad, que tome capacitación laboral o de educación o de tratamiento si se le detecta alguna adicción al alcohol, a las drogas. Bueno, eso en reemplazo de la prisión, ¿eh? Esto depende del juez, en el caso concreto, con un informe especialistas, psicólogos, asistentes sociales, y se introduce la figura del supervisor, que antes estaba, yo me acuerdo, cuando empecé a ejercer existía el supervisor que cumplía un buen rol, el rol del vínculo del juez con la familia, con la problemática del menor. Bueno, en los casos graves, Rolando, donde matan a alguien o le causan gravísimas lesiones, bueno, en esos casos sí va a tener que cumplir la pena, pero nunca en un instituto de prisión, y se establecen también alternativas como la posibilidad de hacer suspensión de juicio prueba, más flexible que para los adultos, y el sistema de juicio de mediación también más amplio, con participación de la víctima y del fiscal. Doctor, pero yo le pregunto, perdón, hago un punto para ir haciendo un poco más ágil el tema, porque la verdad que es re complejo. Con el nuevo código, si se aprobara esta reforma con el tema de la imputabilidad, ¿existiría la posibilidad de que un menor de 18 años fuera condenado a perpetua? Le pregunto porque usted sabe bien que en el pasado se ha condenado a menores a perpetua con la ley que está vigente actualmente, y el país terminó recibiendo sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso habría que pensar en otra fórmula. Sí, es cierto. No, aquí la pena máxima es 20 años.
en el delito más grave, o sea, que le correspondería perpetua, solamente podría darle una pena máxima de 20 años, no se permite la perpetua. Le decía a Rolando que actualmente, si un menor de 16 años comete un delito, el juez lo declara inimputable y cierra el expediente. La ley actual dice que no debe seguir investigando, pero los jueces no siguen investigando. Lo que se propone en el proyecto es que el juez, declarando inimputable, porque es menor de 13 años o por cualquier razón que sea inimputable, igualmente debe investigar el delito. Puede haber adultos involucrados u otros menores, pero también debe cuidar al menor, sea la edad que tenga. Esto es verificar si tiene familia, si la familia que tiene es conveniente o perjudicial para el desarrollo del menor, si necesita una asistencia, educación, trabajo, en fin, cuidarlo, no mandarlo a su casa como si no hubiera pasado nada, más allá de la edad que tenga. Esto es importante porque hay muchos chicos que están en conflicto con la ley penal, pero son totalmente recuperables. Entonces, un sistema que no los atiende y los manda al mismo lugar que les generó la problemática del delito, no está bien. Y tampoco simplemente internarlos o darle una prisión tampoco está bien. En muchos casos va a ser importantísima la función del juez para cuidarlo, ¿no? También para cuidar a la víctima. Soto. Para cuidar a los menores. Soto, Cecilia Buffret lo saluda. Justamente sobre eso quería hacer un punto. ¿Cuánto en paralelo a la discusión y a la diagramación de este proyecto de ley hay una discusión por los recursos necesarios para que haya una infraestructura y una inversión para esa atención? Porque podemos terminar teniendo una ley que en el sentido en el que usted nos la explica y después ningún recurso. Lo sabemos muy bien cómo funcionan hoy los institutos y los lugares de reclusión para los menores hoy de 16 y 17 años. Sí, absolutamente, claro, desde ya. El tema es cómo está en la práctica. Bueno, primero para aclarar, nosotros al ser un país federal no corresponde ni se puede establecer una aplicación concreta al Poder Ejecutivo en las provincias. O sea, cada provincia va a establecer cómo se cumple la detención de menores. Bueno, el alojamiento no va a ser detención en institutos especializados, y algunas provincias tienen mucha más problemática con los menores, como la provincia de Buenos Aires, como le mencioné, y otras mucho menos como las provincias más chicas. Eso por un lado. Pero en el ámbito nacional, lo que se va a hacer es, ya estamos teniendo reuniones con el ministro Cunioli y Varona, porque esta parte va a depender del Ministerio de Justicia, no es del Servicio Penitenciario Federal, el alojamiento, la internación de menores, sino que sigue estando el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo que va a implementar es alojamiento, lo estamos evaluando, pero en lugares de predios como Marcos Paz, que tienen muchísimo terreno sin utilizar, pero no para que estén en la cárcel con los adultos, con mayores de edad, sino en el lugar, pero totalmente separados, sin ningún tipo de contacto, pero aprovechando el espacio. Pero ahí habría que construir. Hay que construir una. Claro, Por supuesto, hay que construir, claro. Hay que ampliar, hay que construir. Mire, si esto no se acompaña a una política de ejecución, y bueno, va a quedar en letra muy buena nada más. Soto, por supuesto que tiene que estar acompañado. Soto, Gonzalo Sánchez lo saluda. Y además, ¿cuál sería la política de prevención? Porque se trabaja sobre el castigo, ¿no? Y es como que, bueno, se baja la edad de imputabilidad, pero no resolvemos nada. Es simplemente esperar a que los menores cometan delitos y esperarlos porque van a tener una pena más temprana. Pero es como una discusión que queda a mitad de camino. Nada va a detener que un menor que no tiene idea de lo que es el mundo cometa un delito. O sea, entonces, si esto no viene acompañado de... Claro. ¿Qué sentido tiene toda esta discusión de esperar niños de 13 años asesinos si no discutimos cómo hacemos para que esos niños no maten? ¿Tu nombre me dijiste? Gonzalo Sánchez. Gonzalo, claro, vos lo que estás planteando, muy acertado, decís, pero ¿cómo? ¿Cómo prevenimos en el sistema penal? Bueno, el sistema penal tiene un defecto íncito a su naturaleza. Interviene tarde, interviene cuando el delito ya ocurrió. Esto es inevitable en todo el sistema penal, que abarca también a menores. Pero en estos casos, entiendo yo, nosotros consideramos que en materia de menores sí hace falta una intervención temprana, porque un menor que comienza con un delito puede terminar una cadena delictiva donde el principal perjudicado es él, y por supuesto cientos o miles de víctimas desde ya.
Pero entonces una intervención temprana donde se pueda dar una asistencia que no sea instituto, que no sea detención, ¿no? Que sea una asistencia como las mencioné, que son toda una serie de alternativas de medidas que antes no existían y que debe aplicarlas el juez y que debe controlarlas con un supervisor, va a evitar esto justamente, que es la prosecución de delitos. Si vos lo mandás a la casa y decís, bueno, es menor de edad, no intervenimos, acá no pasó nada, y está involucrado en delitos que los compromete a él mismo, bueno, esto tiene que ver con la prevención. Estás creando todas las condiciones como para que vuelva a cometer un delito. Entonces, si bien la justicia penal, la justicia en general, pero particularmente la justicia penal, llega después del conflicto, bueno, hay que intervenir como para evitar que en el caso de menores tenga una carrera delictiva, donde el principal perjudicado... Como cortar ahí con un dique que vuelva a cometer un delito, eso es lo que está diciendo. Claro, sí, uno de los fines en la ley, todo una mención de derechos, puede parecer solamente una mención, pero no es tan así. Fíjese que la ley actual, ahora ya no se discute, pero cuando yo empecé a ejercer, tengo 62 años, en la década del 80, muchos jueces no aceptaban la designación de defensor de menores. Decían, no interviene el defensor de menores. Y no intervenía. Claro. Entonces, hay una restricción de los derechos bajo la justificación de su protección que termina restringiendo los derechos. Entonces tiene que tener todos los derechos que tienen todos los imputados y tiene que tener también un control especial con una flexibilidad. No puede ser que siempre se le aplique prisión o nada. No, tiene que haber un intermedio. Este intermedio apunta a la prevención, que además la ley lo dice claramente como objetivos. Buscar la prevención, evitar que el menor involucrado en un delito esté nuevamente involucrado en delitos. Doctora, ¿habría que cambiar el funcionamiento de la justicia de menores? Lo planteo en este sentido. Uno lo que advierte como periodista es que la justicia de menores es antigua, atrasa, se maneja en el secreto, justamente ocurren esta clase de abusos contra los menores imputados en delitos que usted plantea, no los dejan defenderse, no los escuchan. No estoy hablando a favor de los menores, digo que la justicia de menores es una de las más injustas que tenemos en la Argentina. Es ineficiente en cuanto a tomar medidas efectivas para los menores que se comprueba que delinquen, pero también es ineficiente para aclarar la situación de menores que son inocentes y que terminan detenidos. Hay que hacer una reforma, hay que actualizar, modernizar de alguna manera ese fuero que tanto trabajo tiene y que tan poco hace. Rolando, coincido completamente con lo que decís y lo extiendo a toda la justicia. Tenemos una justicia anticuada, antigua, con un funcionamiento del siglo pasado, donde tenemos implementado en la Constitución el juicio por jurados y en el sistema nacional no se implementó cuando ya está casi en 10 provincias, 12 provincias. Esto menor se ve más, porque a quien está juzgando es un menor de edad. Tenés razón, es peor todavía. Y muchas veces se hace bajo la justificación de protegerlo al menor, como lo que decís vos, en secreto, donde no pueden acceder. Está bien que hay que protegerlo, pero no pueden buscar un sistema intermedio como para protegerlo y que de alguna manera el menor pueda tener una transparencia en su trámite de justicia. Bueno, hay que cambiar el sistema. Lo que se está avanzando acá es que toda la justicia penal tiene que tener personal especializado, y se establece cómo debe estar especializado en psicología infanto-juvenil, en jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema, y conocer la problemática de los menores. Porque si no, cualquiera en cualquier concurso es nombrado un juzgado de menores y no tiene la capacitación. O sea que esto va a tener que implementarse al Consejo de la Magistratura también, para los que concursen para los juzgados de menores tengan esa capacitación. Claro, porque no es lo mismo. Lo juzgan como si fuera igual. De hecho, toda la estructura, vamos a un juicio oral de menores, un juicio oral de mayores es exactamente igual. Y no puede ser igual. Bueno, esto apunta también al Código Procesal Penal Federal y al juicio por jurado, ¿no? Eso está implementando el Ministerio de Justicia, hay proyecto en el Congreso, que el juicio por jurado todavía falta, pero en base es una gran deuda también para la gente, ¿no? De la sociedad. Sí. Una deuda del Estado con la sociedad. Y esto también debe ser implementado en juicio por menores. Ojo, también en juicios civiles y comerciales y de familia debe haber juicio por jurado también. Totalmente. Soto, muchas gracias por la comunicación. Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. Es un proyecto que va a generar mucha discusión
ingresó hace 2 días en la Cámara de Diputados, donde tiene una perspectiva más fácil de aprobación que en el Senado, donde tiene un peso mayor el kirchnerismo con su bloque de 33 con capacidad de bloqueo. Y es cierto lo que dice Gonza, ¿en qué sentido? Esto es un pensamiento mío. Cuando se escucha a los pibes que los atrapó la esquina y que hay una mezcla de drogas y delitos y que se ve cada vez más, yo conté hace unas semanas que alguien que tiene un comedor me dijo, no tengo un solo chico que no haya caído en el delito de los 13, 14 años. Es muy difícil recuperarlos y es terrible decirlo, pero pasa en la práctica eso, y lo que está haciendo ahora este proyecto es la penalización o el castigo no para salvarlo a ese chico, eventualmente, sino para proteger al resto. Esto es así, suena horrible, espantoso, pero la verdad es eso. Pero no pasa también, pregunto, ¿no? Digo, ¿no existe cierta impunidad? ¿No hay chicos que realmente dicen, soy menor y con eso le da licencia para poder hacer cosas también? Sí, también entonces, de alguna manera, es prevenir también. Porque si vos sabés que no vas a tener ningún tipo de castigo, podés hacer lo que quieras hasta determinada edad, de alguna manera creo que sirve para prevenir también. Sí, igual coincido con lo que dice Adri, pero hay un tema. La ley penal, y lo abro a lo que decía Gonza también, no está pensada para prevenir. O sea, no es el rol de la justicia penal. Pero en un punto lo hacen. Por supuesto que lo sabemos todos, Adri, que cuando uno sabe que no va a haber castigo, se mueve de manera más impune. No solamente ellos, también lo utilizan. Sí. En mano de obra barata. Hay adultos que utilizan menores. Sí, eso ya está contemplado y está penalizado. Claro. Ahora, hay una realidad a la cual Argentina le está cerrando los ojos, que es que los menores entran al delito cada vez más chicos y que no hay ningún tipo de respuesta, ninguna, ni penal, ni desde lo social, ni desde lo cultural, ni de lo educativo, ni de lo preventivo. Entonces, si seguimos esperando a que existan las condiciones socioeconómicas para que haya una contención adecuada, para que los menores no ingresen al delito, no ingresen a la droga, que suele ir de la mano, para reformar una ley penal que es antigua, que está mal, que es injusta. Yo hago hincapié en esto que marca Soto, que lo conocen todos los que trabajan con causas penales. La ley actual es injusta con los menores antes que nadie. Si vos tenés menos de 16 años, no tenés derecho a declarar ante el juez, no tenés derecho a poner un abogado defensor, y lo único que vale es la palabra del policía que te detuvo y dice, este pibe roba. Lo llevan ante el juez ni lo escucha, y el juez ve, según lo que le parece, se plantea a dónde lo manda, si lo manda a un instituto de menores o se lo devuelve a los padres. Con lo cual, modernizar el sistema sería que los menores tengan derecho a un abogado, a un juicio, a un proceso adecuado, y después lo que habría que discutir es qué sanciones se les aplican, si son las mismas que para un adulto. Yo creo que no tienen que ser las mismas, porque no podés tener la misma responsabilidad si tenés 13 años que si tenés 25, ¿sí? No sos igual de consciente, aunque sí sos consciente. Y lo otro que hay que discutir es, ¿van a invertir en centros de detención de menores? Porque la verdad que lo que hay ahora es una vergüenza. En la provincia de Buenos Aires, que es lo más escandaloso, sacaron los centros de detención de menores de la órbita del servicio penitenciario y lo pusieron en desarrollo social. No hay guardias en los centros de menores. A los pibes que delinquen o sospechados de delinquir los mandan ahí y se escapan si tienen ganas. Pero además de que se escapan, si se quedan ahí, no tienen un colchón donde dormir, hay chicos durmiendo en marco de ventana. Y toman perfume para drogarse. Digo, les trafican All Spice para drogarse. Lo que digo es, hay que empezar por algún lado. Y que se debata la ley penal es un punto de comienzo. Y después sigamos pidiéndole más al Estado. Claro. Hay que pedirle más, mucho más hay que pedirle al Estado. Pero la ley penal es innegable que está atrasada. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. Yo solo lo que digo, y estoy de acuerdo con esta ley, lo que digo es, no hay que creer que resuelve problemas. No, simplemente está castigando. Perdóname, está castigando, Jessica. pero lo estoy diciendo desde el lugar de que estoy de acuerdo. Totalmente. Lo que digo es, no creamos que esto que soluciona con esto ya todo está. y que no es solo ni el castigo. Mucho menos. Yo lo que digo es, te estaba recordando mientras escuchábamos y hablábamos y todo esto, de videos de cámaras de seguridad, de robos, de adultos que iban con sus hijos. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Sí. Porque lo vimos hace poco, con nenitos entrando, mecheras. Eso igual quiero decir, está penado especialmente. La ley prevé que si vas a robar con un menor, tenés un castigo. El adulto. Pero no estoy hablando de si está penado o no, Roló. Estoy hablando de la educación, de la prevención. ¿Desde dónde arranca? Eso estoy hablando, es otra cosa. Sí, y el punto central
Soto dice, aumentaron las estadísticas de delitos de menores, él daba un número y yo pongo esto que está muy atado a la situación social, y es que es cada vez más temprana la edad de que los chicos que delinquen, y muy relacionado con la droga, es muy difícil eso de revertir. Suena horrible lo que yo digo. Si ustedes hablan con alguien que trabaja en estos lugares, un cura, lo que fuera, no lo van a decir por una cuestión de obvia, que es desmoralizador decir que ese chico está perdido. No lo va a decir nadie. Sí, no. Es muy difícil lo que plantea Gonza, estamos pasados para el info, pero quiero decir, es muy difícil recuperar eso. Hay cosas para hacer, sí, esto es un inicio. Después dice Rolo, la justicia, obviamente la justicia de menores es un desastre, como el resto de la justicia, quizás es peor aún. Son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y que el resultado lo vamos a tener muy a largo plazo. Con suerte. Con suerte. Lo anticipaba Rolo Barbano al inicio del programa. Crece el escándalo político alrededor del caso Loan y hay novedades de último momento. Sí, Jessy, porque acaban de detener a un excomisario de la Policía de Corrientes, Francisco Amado Méndez, quien era mano derecha del comisario Walter Maciel, el comisario de 9 de julio, que está preso por el encubrimiento de la desaparición, del secuestro de Loan Danilo Peña. Este comisario es un personaje oscuro dentro de la trama de 9 de julio. ¿Por qué? Porque como suele ocurrir con muchos policías de alto rango de las provincias, son los que le hacen el trabajo sucio al jefe de la seccional. O sea, las cosas que el policía no puede hacer por derecha y las tiene que hacer por izquierda, las hace con un amigo, un camarada, un oficial retirado. Ese era Francisco Amado Méndez. La justicia, por orden de la jueza Cristina Poserpenso, acaba de detenerlo. ¿Por qué? Porque lo tendrían ubicado como el hombre que habría entregado a Loan a quienes se lo llevaron. Esto es mucho más allá de lo que se conocía, mucho más allá del encubrimiento. Lo que se está planteando es que el comisario retirado Méndez habría sido la persona que apareció en el campo de la abuela Catalina aquel jueves 13 de junio para llevarse a Loan desde el Naranjal y entregarlo supuestamente al ex marino Carlos Pérez y a su esposa, la funcionaria María Victoria Cayllaba. Todo esto se desprende de la declaración que hizo de apuro anoche Laudelina Peña, la tía de Loan. Veníamos diciendo que Laudelina quería declarar, quería cambiar su versión, quería aclarar lo que había dicho en declaraciones anteriores. Laudelina estaba citada para declarar como imputada hoy a la mañana. Ayer a la tarde se hizo una audiencia en la cual la jueza Cristina Poserpenso les leyó a los 7 imputados todas las pruebas que hay en contra de ellos. Para acelerar el trámite de indagatorias, en lugar de leerles las pruebas a cada uno antes de la indagatoria, dijo: mañana los siento a todos en un Zoom, en una declaración por videollamada, y les leo a todos juntos las pruebas. ¿Por qué? Porque son 53 páginas las pruebas que hay. Yo las estuve leyendo recién y la verdad que son pocas las pruebas, a pesar de que ocupan 53 páginas, pero se las leyó a todas en su conjunto. Ya esa audiencia tuvo bastante escándalo porque, por ejemplo, Miguel Ángel Pierri, abogado del comisario Walter Maciel, no se presentó a la audiencia. Se demoró en la conexión. Lo que me dicen fuentes del caso es que la intención de Pierri era que Maciel no tuviera abogado, así no le podían leer las pruebas a él y no lo podían indagar cuando estaba previsto, que era este viernes. Fue un escándalo judicial, finalmente apareció otro abogado en lugar de Pierri, Maciel pudo estar representado por su abogado y se hizo la lectura de cargos para todos. Terminada esa lectura de cargos, la abogada de Laudelina Peña, Mónica Cheribín, le mandó a decir a la jueza: Laudelina tiene que declarar ahora, ya, no demoren más, porque Laudelina lo que tiene para decir es explosivo. Por eso, de apuro, sorpresivamente, la jueza, que tenía pensado indagarla hoy a Laudelina, le empieza a tomar declaración indagatoria ayer a las 7 de la tarde. Ayer a las 7 se hace la conexión. La audiencia también tiene un escándalo, la audiencia de indagatoria de Laudelina, que está presa en Ezeiza. ¿Por qué? Porque Fernando Burlando, como querellante, pidió asistir a esa declaración, pidió conectarse a ese Zoom. ¿Puede? Bueno, el fiscal Mariano de Guzmán se opuso, entendió que no.
¿Cuál era el motivo? Uno entiende ahora, no querían que se difundiera lo que iba a contar Laudelina antes de... Porque sabían que Laudelina iba a decir cosas que iba a derivar, que iba a generar detenciones y actualizaciones en la situación procesal de algunos de los detenidos. Burlando hizo un escándalo alrededor de esto, finalmente lo dejaron afuera. La declaración se extendió desde las 7:30 hasta las 12:30 de la noche. Fue larguísima. Yo la tengo ya, la declaración, la estoy leyendo, son 60 páginas también, pero les empiezo a contar qué es lo que se supo a partir de la declaración de Laudelina. Laudelina declara anoche que, tal como sospechábamos, quien la lleva a declarar presionada y con ofrecimientos de dinero es quien era su abogado en ese momento, José Fernández Codazzi. Dice, él me apretó, él me dijo que iba a terminar presa si no declaraba que Loan había sufrido un accidente de tránsito y me llevó junto a mi hija Macarena a declarar a Corrientes Capital. Yo mentí cuando hablé de un accidente, no fue un accidente de tránsito lo que ocurrió. A mí me llevan a declarar en el auto, primero de José Fernández Codazzi y después me trasladan a una camioneta. En ese cambiarme de auto a la camioneta aparece más gente, dice Laudelina. Aparece el senador Diego Pellegrini, plantea Laudelina. Lo que vos habías contado. Ya lo habíamos contado, la situación de Diego Pellegrini. Diego Pellegrini es un senador que entró a la legislatura correntina de la mano de Nito Artaza, luego quedó huérfano de alguna manera y se convirtió en aliado del gobernador Gustavo Valdés. Aliado, hombre de recontra confianza. Diego Pellegrini estuvo en la declaración de Laudelina, la acompañó a Laudelina y según Laudelina fue uno de los que le ofreció bienes a cambio de hablar de accidente. Laudelina dice, como anticipo me dieron 50.000 pesos en el tránsito a esta declaración, pero Pellegrini estuvo presente en todo momento. Me adelanto un poco a lo que dice Laudelina. Anoche mismo la jueza federal de Goya, luego de escuchar a Laudelina, le envía un oficio que tenemos aquí en la mesa de la Nata Sin Filtro, en carácter de muy urgente, así lo titula, al presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes, Pedro Brailiard Pocard, y le pide que oficialmente informe si Diego Pellegrini, de forma urgente, tiene que hacerlo el presidente de la Cámara de Senadores, es o no senador provincial. Ya sabemos nosotros que sí, claro, pero la jueza necesita que esto esté acreditado en el expediente. Y dice la jueza, en caso de que sea senador, lo ponga en conocimiento de manera urgente en cuanto a el requerimiento de este juzgado para que Pellegrini declare. Como se trata de un senador y tiene fueros... Es un escándalo que los fueros... Es un escándalo total, sí, pero le dice al presidente de la Cámara de Senadores, infórmele que como es senador puede declarar por escrito. Tiene esa facultad. Si quiere puede eximirse de esta facilidad que tiene y presentarse a declarar. Pero infórmele que nosotros necesitamos tomarle declaración en este expediente. Con lo cual, el rol de este senador tan cercano al gobernador Diego Valdés ya está consignado en un acta oficial. ¿Sí? Primer punto, primera consecuencia de la declaración de Laudelina. No termina ahí, porque la jueza anoche y también en carácter de muy urgente, lo estoy leyendo textual, del oficio electrónico que ella le envió ayer a la Policía Federal, le pide que por favor ubique y cite a declarar de manera urgente a Rafael Horacio Miranda. Estoy introduciendo un nombre nuevo. Totalmente nuevo, sí. ¿Quién es Rafael Horacio Miranda? Bueno, lo que dice la jueza es, según lo que se plantea en el expediente, sería el chofer del vehículo que llevó a declarar a Laudelina aquella noche en la que habla del accidente por primera vez, en la cual va acompañada por el abogado José Codazzi y el senador Diego Pellegrini. ¿Quién es Rafael Miranda y por qué es importante que la jueza esté citando ahora a Rafael Horacio Miranda? Porque Rafael Horacio Miranda fue presentado hace unos meses por el Ministerio de Hacienda de la provincia de Corrientes como el titular de un programa que se llama HITSU,
¿Qué es este programa? Es un programa oficial de disposición de residuos. Esto es cada vez más bizarro. Perdón por el comentario, pero ¿el chofer era un funcionario? El chofer era un hombre que fue puesto por el gobernador Valdés a cargo de este programa, que es un programa oficial. Esto es, todo lo que les estoy contando es información que tiene que ver directamente con el gobierno correntino. Lo que dice la jueza es que venga a declarar Rafael Miranda. Cuando uno investiga quién es Rafael Miranda, era el titular del GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En ese cargo lo pusieron a Miranda hace unos meses. Sí. Hoy Miranda, además de esto, y esto es lo que me cuentan fuentes oficiales de Corriente, es asesor directo del gobernador Gustavo Valdés. Es un hombre que aparece todo el tiempo en la gobernación, al que se lo ve junto al gobernador. El gobernador Valdés debería dar una explicación sobre todo esto, porque la justicia está citando a este hombre, a Rafael Miranda, a declarar en la causa como presunto chofer del auto que llevó a Laudelina Peña, la tía de Loan, a mentir. ¿Se dan cuenta la extensión y la gravedad que tiene esto? Laudelina, una mujer humilde, tía de Loan, va a declarar a mentir en el expediente acompañada por un abogado del poder, José Fernández Codazzi, al cual ella no le pagó, que, dicho sea de paso, le paga a Laudelina para que vaya a declarar, según dice Laudelina, por un senador oficialista, Diego Pellegrini, y por Rafael Miranda, que es el nombre que les estoy introduciendo, quien fue director de un programa oficial del gobierno correntino de disposición de residuos, sabemos el dinero que se mueve alrededor de todo esto, y que hoy es asesor extraoficial del gobernador Gustavo Valdés. La jueza los está citando oficialmente, tengo los oficios acá, por eso es que lo estoy contando. Estas citaciones surgen a partir de lo que dice Laudelina, quien también habla de este excomisario Francisco Amado Méndez, quien ahora está preso, desde hoy a la mañana, es el 8º detenido del caso Loan, porque Laudelina dice, este hombre, el excomisario Méndez, es a quien, y atención con esto, Benítez, mi marido, Antonio Benítez, y Diego Fierrito Ramírez, otro de los asistentes al almuerzo, quien ya está detenido, le entregaron a Loan para que se lo entregara a él a su vez, a Carlos Pérez y a María Victoria Callaba. Lo que plantea Laudelina, y lamentablemente no podemos leer con mayor detalle la declaración de Laudelina, porque la tengo acá adelante, es de alguna manera que su marido se lo lleva o arma la situación del Naranjal para sacar a Loan de la casa, que una vez que están en el Naranjal, ella, Laudelina, lo guía a Loan hacia ese lugar, ella después se va, la fiscalía da por probado que hasta las 13:52 Loan estaba vivo y estaba sano, porque hay una foto que saca Camila Núñez, prima de Loan, la da por válida esa foto, y a partir de ahí empieza lo que cuenta Laudelina. Ella se vuelve a la casa, Camila se vuelve a la casa, quedan en el Naranjal Benítez, Ramírez y la esposa de Ramírez, Millapi. Y ahí, dice Laudelina, supuestamente lo llevan a Loan a una tapera. En esa tapera se lo habrían entregado a Francisco Amado Méndez, excomisario y amigo del comisario Walter Maciel, y luego desde esa tapera se lo habrían entregado a Pérez y Callaba, que en paralelo se habrían ido de la casa de la abuela Catalina al encuentro por la famosa campo de atrás. Al campo de atrás, donde le habrían entregado a Loan. Sí. Perdón, todo este tiempo entonces ella supuestamente, todo es potencial, cayó o mintió o inventó cosas para proteger a su marido. Supuestamente, y a cambio de dinero, también habría callado, y de amenazas. Dinero y amenazas que, según está contando Laudelina, habrían nacido del riñón del gobierno de Valdés. Claro, ese es el punto. Este es el punto complejo. Hay un comisario más metido en todo esto que va a terminar por provocar un escándalo importantísimo en la provincia de Corrientes. Macarena Peña, la hija de Laudelina, que todavía está en la causa como testigo, pero en cualquier momento va a ser imputada. Que estuvo en el auto. Que estuvo en el auto en el cual su mamá fue a declarar, que tuvo que declarar ante la justicia y que no convalidó la teoría del accidente, dijo, en ese viaje
a Corrientes Capital fueron 200 kilómetros, chicos, usaron 2 autos. ¿No fue una noche, Rolo? Sí, fue una noche, un viernes a la noche. Todo escondido. Sí. Hubo una situación. Le avisaron a la justicia que Laudelina iba a declarar todo esto. Le avisaron al fiscal general de Corrientes, César Sotelo, que Laudelina iba a hacer esto. Y el fiscal general Sotelo lo que hizo fue indicarle al fiscal de turno, que no era el fiscal natural de la causa, Gustavo Rubinó, que abriera de madrugada su fiscalía para tomar la declaración a Laudelina, lo cual también es un escándalo en sí mismo. Lo que dice Macarena es, en ese tránsito donde nos iban diciendo lo que teníamos que declarar, apareció también, dice Macarena literalmente, el general Rodríguez, dice ella. Sí. General. Ella dice el general Rodríguez. ¿Quién es el general Rodríguez? Nos preguntamos todos. Bueno, en Corrientes, en el expediente, lo que están reconstruyendo es que el general Rodríguez es el comisario general Héctor Fabián Rodríguez, jefe de delitos complejos de la policía de Corrientes. Macarena dice que fue él quien intervino desde la policía en esta declaración que hace Laudelina, donde plantea una hipótesis falsa para encubrir lo que realmente ocurrió con Loan, que es la hipótesis del accidente. Veremos si lo citan a declarar, pero todo indica que la presencia del comisario general Héctor Fabián Rodríguez fue el detonante de la salida del ministro de Seguridad Buenaventura Duarte de su cargo en la gobernación de Corrientes, porque ya un comisario general está muy cerca del ministro de Seguridad. Claro. Benítez, el marido de Laudelina, está declarando ahora. Porque Laudelina declara anoche, de apuro, y Laudelina dice, lo que ocurrió fue que Benítez, mi marido, y Ramírez le entregaron el nene a este comisario Francisco Méndez, que acaba de ser detenido. ¿Qué hace la jueza con esta información? Ella tenía previsto indagar a Benítez y a Ramírez el lunes que viene, pero como Laudelina dice, ellos fueron los que agarraron al nene y se lo dieron al ex comisario Méndez, ¿qué ocurre? Lo cita, adelanta la indagatoria de Benítez y de Ramírez para hoy a la mañana. En este momento, mientras estamos hablando, Benítez y Ramírez están siendo indagados. Empezó la jueza por Benítez. Claro, ahora tiene la declaración de su esposa para apurarlo a Benítez a que diga la verdad. Así que en este momento está realizándose esa declaración indagatoria. Sí. El relato llega hasta ahí, no se sabe, no dice nada Laudelina, evidentemente, del destino final de Loan. No, pero la jueza que está haciendo, Laudelina está planteando un secuestro de Loan para entregárselo a Benítez y Ramírez, para entregárselo a su vez un comisario. La jueza los quiere escuchar a todos estos para ver si a partir de ahí llega a dónde fue a parar Loan. Lo tengo que decir así porque con todo este relato da la sensación de que el destino de Loan no fue el mejor, obviamente, pero que empieza a avanzar la justicia a partir de que se quiebran personas que están detenidas, que empiezan a declarar. Veremos si los que está citando ahora también se quiebran y cuentan a dónde termina toda esta red de entrega de pase de manos de un niño que tiene un claro encubrimiento vinculado al poder judicial y político correntino. El efecto dominó que esto va a tener en la política es bastante imparable a esta altura. Como Cecilia en Chaco, ¿no? Así es. Sí. Y hoy es miércoles. Y si digo miércoles, ¿qué digo? ¿Qué dice? Eso, vamos. Julito López, de carne y hueso, acá en el estudio de Radio Mitre. Para agradar vine, para dar un gran abrazo a mi compañero Santiago García. Sí. Casi hubo pico en el corte. Sí, claro. ¿Pico? ¿Vos no estabas? Escenas. No, pero no ¿No vi viste esa eso. escena? Estabas distraída charlando de la información periodística y te parece un Con un abrazo, sándwich en la boca, foto y casi un besito. Yo soy el que hace captura de pantalla de los tweets contra Julito. Claro, después Le puse los mando. me filtra. Le digo, ve que la gente nunca se equivoca. Bueno, hoy estoy acá para el agrado de ustedes y de los oyentes también. Y les traigo algo capaz que les interese, porque obviamente no somos ajenos a lo que es la inteligencia artificial. Y veo que la gente está empezando cada día más a abandonar Google y empezar a trabajar más con ChatGPT y este tipo de inteligencia artificial, por lo menos para sacar algunos temas adelante cuando tiene que hacer algún tipo de escritura que no es del momento, digamos. Y les traje una inteligencia artificial que se llama Perplexity. Perplexity es como perplejo.ai, perplexity.ai. ¿Y la tiene Y?
todas son PUTO. No, empezamos a deletrar, después terminamos mal, ¿no? Como el de PUTO, de ahora de los putos. Sí. Bueno, Perplexity es con I latina y después con Y. .ai. Su fundador es un indio. Recuerden Silicon Valley y ahora la afluencia india que tiene al poder como CEOs es total. Este es uno más de los CEOs que en Silicon Valley que es de origen indio. Se llama Aravind Srinivas y estuvo hace muy poco en un podcast con un doctor que se llama Alex Friedman en Spotify, que yo creo que es el podcast más escuchado por la gente de tecnología, y estuvo contando qué lo inspiró a hacer Perplexity, y está muy bueno. ¿Es una copia del chat GPT? Vos lo ves en la interfase y es bastante parecido, pero lo que intenta hacer Perplexity es que vos puedas hacer búsquedas y que éstas sean respondidas por inteligencia artificial con citas. Por ejemplo, si yo busco definime por qué los adultos mayores son más permeables a los fraudes que los menores, y solo en búsquedas académicas, Perplexity va a mostrarme puntualmente un resultado en el cual, cuando uno lee un paper, ve que alguien cita algo y dice los adultos mayores son más permeables porque el nivel cognitivo baja un 5%, y le ponen entre paréntesis 1. Y cuando vas a ese 1 está el paper que sostiene eso que están diciendo ahí. Bueno, Perplexity en un punto hace eso. Cada vez que vos buscas algo, ese algo que te encontró y te lo ordenó de una manera que vos lo puedas leer y lo puedas entender, tiene citas abajo de cada una de las fuentes donde sacó esa información. ¿Y eso el ChatGPT no lo hace porque no quiere o porque no puede? Porque ChatGPT más que nada es un modelo de lenguaje que lo que busca es responder con una búsqueda lo más aproximada, una respuesta más aproximada a lo que vos querés. Esto lo que hace es conectarte con el contenido y dártelo de una manera que vos lo puedas interpretar. Es mortal. Vos le ponés... Me gusta más. Y sí. Sí. Si vos tenés que hacer algo científico, algo más académico, algo mucho más sofisticado, sin duda Perplexity es una inteligencia artificial que te va a servir. Yo los invito a que lo usen, y lo que tiene también es que no solamente te da las fuentes, no solo cita la fuente con un 1, con un 2, con un 3 como entre paréntesis para que vos sigas adelante en esa búsqueda, sino lo que es maravilloso es que te comprime bastante el texto. No busca tener como ChatGPT una oración hiperlarga y vos estar nadando en eso que te hace tanto ruido. Y eso es a donde yo me quería meter ahora, que era... Hay un momento que yo ya estoy sintiendo y me está desagradando el material sintético. ¿Qué llamo material sintético? Material hecho por la computadora. Lo siento, lo estoy leyendo en los portales y ya estoy identificando las notas que están escribiendo. Dame un ejemplo. Dame por qué, cómo escriben. Ahora va a llamar a Daniela. ¿Para qué lo dije? Bueno, pero sin nombre. pero Daniel. Sí, nos va a llamar. ¿De quién está hablando con esa intimidad? No, bueno, de Daniel Haddad, que tenemos muy buena relación. Sí, pero imagínense que él dice Mark. Él dice Mark, o sea, claro, es Mark, es Dani. ¿De qué manera se puede detectar, Juli? Muchos medios están usando inteligencia artificial para escribir notas muy secundarias, como por ejemplo resultados deportivos, y obviamente la máquina toma el resultado, toma la información que viene de las agencias que están cantando los goles. Vieron que hay agencias, por ejemplo Data Factory, que está cantando en tiempo real para todos los medios, gol de tal, lo hizo tal persona, offside de tal persona, va contando, bueno, todo eso se ingesta y después termina siendo una nota de cómo fue el partido, ¿sí? Yo estoy notando, y yo creo que esto a ustedes capaz que les hace más sentido, pero ustedes estudiaron cómo escribir, y creo que cuando nosotros hablábamos de la escritura en papel, en diarios de papel, hacía que un periodista tardara quizás 3 horas en hacer una nota de 4.500 caracteres. Pero ese tiempo que se perdía era tiempo que en la compresión del texto y de la historia que querían contar, necesitaban usar las palabras que mejor describieran eso que querían contar, porque el espacio era limitado.
Entonces, lógico, vos lees una crónica de Tomás Eloy Martínez de La Nación. Está muy bien lo que decís. Y la lees y tu cerebro, olvídate, yo no puedo juzgar a nadie como escribo, yo soy un bruto escribiendo. Entonces, pero yo leo lo que el tipo escribía y cada palabra tiene un significado específico de por qué está ahí. Tiene una exactitud total en lo que está diciendo. Me da una transmisión del texto impresionante. Sí. Bien elegida, cada uno. Bien elegida. Pero te voy a desafiar con algo. Vos enterrabas los cierres, vos enterrabas los cierres, vos y no sos capaz. ¿sabes? No era la más enterradora, pero yo no quiero leer todo el tiempo a Tomás Eloy Martínez. Lo quiero leer cuando elijo un tema y me gusta tal cronista o sobre ese tema quiero una lectura de ese tipo. Cuando quiero consumir información rápida, quiero... ¿No te hace ruido? Hermano, no te hagas el poeta en esta nota que quiero saber qué pasó y nada más. Entonces, me parece que se puede dividir en dos el universo de lo que es información pura y dura, sin adjetivación, sin nada, lo más sintética y fácil posible. Y cuando quiero leer una crónica, por ejemplo, de alguien que me gusta, que fue a cubrir, no sé, determinado acto o evento o situación, que digo, quiero esta persona que narra de una manera especial, ahí sí quiero leer esa pluma. Lo que pasa es que lo que a mí me hace ruido lo que dice, en el mismo sentido que dice Julito, que esas notas no son breves, concisas y precisas, al revés, a veces son alambicadas. Ruidosas. Claro. ¿Por qué? Porque usan palabras que no tienen sentido, están completando oraciones que no tienen nada que ver. Vos lo que querés es rigurosidad y síntesis. Entonces vos podés decir rigurosidad y síntesis. Bueno, la inteligencia artificial no tiene rigurosidad y no tiene síntesis. Perdóname, los diarios ahora los portales están haciendo, no sé si a todos les tira la misma opción. Sí. Cuando te dan una noticia te dice, te hago la síntesis y te dan un resumen de 3 puntos. Pero ese es un resumen sobre que un lo texto. hace inteligencia artificial, Es un dice resumen y lo aclara. Sí, pero es un resumen de un texto elaborado por un periodista. Está bien, pero el resumen te lo hace... leer el texto que escribe el periodista. Sí. Solo te digo, yo lo uso. soy crítico, estoy adentro de Clarín y cuando Clarín lo implementó lo viví críticamente. Disculpen, ¿dónde está eso que están hablando? Vos entras a un portal. Claro, entras a la web del diario, del diario que sea, y si tenés este servicio, vos podés no leer la nota y en vez de leer, clicás un resumen, un punteo. Un punteo. A ver, claro, pero imagínate el que escribe la nota, en este caso el periodista que escribe la nota dice, es una invitación a que no me leas. Entonces hay algo ahí de que... Bueno, es un resumen de tu nota. Bueno, pero es una invitación a que el que cree... Yo tengo una limitación visual y estoy probando bastante todas estas cosas que me ayudan. Y te sirve, seguro. La verdad es que no me sirven. Las probé un montón, pagué un par de meses ChatGPT, tengo un S24, el Samsung que tiene inteligencia artificial incorporada y te hace los resúmenes, porque me parece que todo ese material me iba a servir. Ahora, tiene una falencia muy grande, que es que no tiene un ojo crítico al resumir. Entonces, evita, por ejemplo, las notas de política. Vos resume una nota sobre qué pasó en el Congreso y te dice el oficialismo tal cosa, la oposición tal otra, en términos muy... hace una generalización. Claro, quiere ser ecuánime. Quiere representar todo. No quiere ir al detalle. Yo creo que no quiere ir al detalle porque yo además hago el ejercicio de repreguntarle. Pero decime dame más precisión sobre esto. Y siempre evita el detalle, supongo que por una cuestión legal, pero eso es una especulación mía. No. Para mí, el punto pasa por acá. Si vos escribiste la nota y no la podés resumir vos, estás listo, negro. Te lo digo claro. ¿Sí? Ok, primero. ¿Cómo no la puedes resumir? Fuerte eso, ¿eh? Sí, claro. Tiene un poco Y está de razón mal. lo que dice. Y está mal. Está mal, y claro, no está quiere decir que esté bien, pero- mal. te lo Ese repito. resumen no lo haces vos. Pasa que, a ver, ¿O quién? Si vos querés resumir una nota, es nosotros aprendimos a escribir en problema pirámide lo tenemos- invertida, El problema lo chicos. tenemos los periodistas. El lector tiene una herramienta que le favorece Pero yo la de información. Pero yo lo traigo desde lector ahora, ¿eh? Sí, yo lo sí, que el digo lector es, va por me el estoy resumen. dando cuenta No te sirve. cuando lo escribe una Pero a vos por inteligencia artificial y hay palabras que hacen ruido, que están de más, que la oración es muy larga para contar algo muy sonso, Bueno, ni hablar. ¿entendés? Y todo ese ruido a mí me transmite, ¿y sabés qué me causa? Irme de la nota, irme del medio, cerrar la página y continuar, porque mi cerebro, no porque yo sea exquisito, sino porque inconscientemente el cerebro, cuando ve tanto ruido y no ve rigurosidad en las palabras, no lo deleitas, no lo estimulás al cerebro a lo que estás leyendo,
viene este problema, que es, me causa ruido, me estás hace 10 minutos que estoy leyendo la nota y no llego a ningún lado. No llego a ningún lado. Lo que pasa es que hay notas y notas, porque hay historias que merecen ser contadas de un modo y hay informaciones que merecen ser dadas de otro. Sí. No es blanco-negro, ese es el gran tema que tienen estos sistemas. ¿En qué versión estamos? O sea, la versión 30 va a poder hacer una síntesis como la que dice Jessica. Yo quiero averiguar lo que va a pasar con ganancias y por ahí si me das la información segmentada está perfecto, pero si quiero conocer la historia del andinista que se cayó de la montaña hoy a la mañana, quién era y qué hacía, por ahí no necesito un puntero, quiero la historia del tipo. La idea, en el ejercicio que yo tengo, es más fácil que tengas un buen resumen de la historia del andinista que tengas los datos precisos en una nota de ganancias. Es que no está saldada la discusión, pues me parece que está completamente abierto. Y el punto pasa por... y es una herramienta, perdone, porque yo finalmente lo uso como a mí me cuesta leer, lo que hago es miro el resumen, si el resumen me sirve o veo que hay algo interesante ahí, voy a la nota grande. Yo lo que digo es que estamos yendo a un lugar donde por algún motivo estamos dejando de lado la calidad del ser humano en pos de algo que es artificial, mal hecho, y lo estamos imponiendo. Y esto ya pasó y pasó antes. ¿Estás a favor o en contra vos? No entiendo. Está en contra, como siempre, en contra de la tecnología. Estoy en contra de la sobreutilización. Miren, la tecnología es sencillo. La tecnología, mira, la tecnología es magia. Cuando vos no la ves que está presente, no la sentís y la estás disfrutando, eso es tecnología. Cuando algo te hace ruido, cuando ves que algo estorba, cuando ves que algo le baja la calidad a algo, eso no es tecnología, es idiotez, es tecnología mal aplicada. Pero dale tiempo, recién arranca. Lo estoy haciendo con una nota de Natalia Esquiviat sobre al tuntún, ¿no? Sí. Sobre Irán, tema de la AMIA y demás. Sí. La verdad que el resumen es correcto. O sea, el título es Fuerte advertencia de Irán al gobierno de Milei en la víspera del aniversario de la AMIA. Y ese es el título. Y la verdad que hay un resumen que está bien. O sea, si yo fuera un lector apurado, ¿entendés? Pero puedo ser editor. Yo supongo que Natalia de que ¿para qué está la pirámide invertida, Gonza? Está bien, pero puedo hacer una pregunta. Si yo soy un director, un editor de un medio, y realmente vos no me podés contar la noticia en 3 párrafos, yo creo, chicos, que están mal ustedes, pues yo no lo soy, pero están mal ustedes. Yo creo que la manera en que te presenta 3 puntitos, que en realidad es la bajada de la nota, peor puntitos, todavía, es muy claro. Ustedes están pensando como periodistas y no como una persona que está en la vorágine del día tratando de pescar distinta información. Tiene que mejorar, sí, pero sí, Julito, recontra mega archi a favor. Yo no lo puedo creer. Yo te puedo asegurar, yo voy a anotar esto, después lo vamos a charlar. Anótelo. No, depende del momento. No, chicos, no. La tecnología, o sea, den lo que ustedes tienen que dar, que es el talento de ustedes, y por eso tienen esa hermosa cabeza. Pero una cosa no mata a la otra, eso es lo que vos le pones adelante. Son para cosas distintas. La persona más importante en un medio es el lector, o es la persona que escucha, porque sin él no estarías. Sí. Entonces, cuando vos le estás vomitando una serie de caracteres hechos por una computadora y no por la persona a la que se le paga el sueldo y tiene todo el talento y por eso está ahí, creo que estás menospreciando al lector. Es el único punto que digo. Y creo que la persona tiene, vos como periodista tenés todavía cosas que entregar. Cuidado con las notas. Acá sí votamos. ¿Vot sí o vot no la mayoría? Sí. Vot sí. A favor. Sí. Se aprueba. Se aprueba. Ay. Giro en la información. Veníamos hablando del tema de la selección, de la intención de Milei de recibirlos y demás. Esto se ha vuelto realmente un tema escandaloso. ¿Por qué? Porque Julio Garro, que es el segundo de Daniel Scioli en deportes, dijo que la selección y Messi debían pedir disculpas por estos cánticos racistas, dijeron algunos, discriminadores, eso está para discutir, no lo son. Sobre algunos jugadores, específicamente Francia, y voy a decir solamente esto y después le cedo a Tartu. Dale, Javier Milei acaba de retuitear un mensaje que dice lo siguiente: hay que echar de manera urgente a Julio Garro. Claro,
Hace un ratito el gordo Daniel Parisini, que es una especie de tuitero estrella del gobierno, amenazó a Julio Garro en función de las declaraciones de Julio Garro, ¿no? Que dijo Julio Garro, tanto Messi como el Chiqui Tapia, a nivel selecciones, es decir, como que Argentina institucionalmente pida disculpas a Francia. Eso fue público. Entonces el gordo Dan dice, ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no, Garro? Aplicando lo que dijimos acá, el momento Vilela, ¿no? Que era lo que los funcionarios de la RTA también temían. El momento Vilela, alguien que tiene una declaración y sabe que va a venir el castigo en el gobierno. Bueno, parece que ha tronado el escarmiento porque el mismo presidente de la Nación está de alguna manera diciendo, junte los petates, como en las películas yanquis, ¿no? Sí, la cajita con el la cajita planta, de cartón con la cosa. Y retírese, Garro, porque Garro lo que hizo, Garro en este caso fue más papista que el Papa. Sobreactuó un castigo del gobierno. Acá adelantamos en La Nata Sin Filtro, no se había dicho en ningún lado. ¿Te acordás que inclusive a vos te preguntaban, Jessica, ¿hay intención o el gobierno tiene, cómo te podría decir, la esperanza de que los jugadores vayan? Bueno, abandonen toda esperanza, les dijimos acá de La Nata Sin Filtro, los jugadores no iban a darle el gusto de salir al balcón o inclusive sacarse una foto. Agregamos información, hubo un desplante previo para con Karina Milei, habían organizado actividades con Marca País, que es algo que responde directamente a Karina Milei, y los jugadores le hicieron ole. A partir de eso aparece esta, insisto, más papista que el Papa, dijeron, bueno, ¿vamos a qué? A castigar a los jugadores. ¿Cómo lo podemos castigar? No había nada con qué castigarlo. Aparece esto, que abre otra ventana de debate, aparece el cántico de los jugadores en un video que sube Enzo Fernández. Es un vivo de Instagram que se hizo el mismo día del triunfo. Estaban transpirados. En el colectivo, pero que esto se viralizó recién ayer, a partir de la queja. Ahí está. No es esta parte. Para terminar esta canción, le arranca la a partir de una queja que hizo formalmente la selección de Francia, ¿no? Claro, y los compañeros de Enzo en el Chelsea, Fofana particularmente, que es uno que hace el posteo y dice, no, ahí está. A ver, ahí está. Empieza ahora. Escuchen. Nacionalidad francesa. Ahora. Son todos de Angola. Lo cortaron. Juan en Francia, pues son todos de Angola, y después dicen que la mamá de Mbappé nació en Nigeria, el papá en otro lado, y que tiene hábitos. A ver, son jugadores africanos que deciden representar a Francia, digamos. Eso también es cierto, de origen africano. Algunos nacieron en suelo francés. Es racista este canto. No estoy de acuerdo, pero bueno, es otro debate. Pero a partir de eso aparece, insisto, esto. Los mismos jugadores del Chelsea, compañeros de Enzo Fernández, lo denuncian. Ahí se sube la Federación Francesa de Fútbol, guarda, se sube ahí, como diciendo, acá tenemos algo para quejarnos. Y ahí es donde aparece la sobrereacción, el papismo, el ultrapapismo de esta gente que dice, bueno, buscamos algo con qué castigar a la selección, bueno, a ver, acá tenemos algo. Pero evidentemente esto fue a contramano del sentir popular. Pero espera, ese es un buen lugar para ustedes, para esta mesa. Tú me queda clara la posición. No, yo estoy a favor de este cántico, me parece hermoso. Pero la selección tiene que pedir disculpas. De ninguna manera. La selección, ¿no? De ninguna manera. No, me parece que Enzo Fernández sí tiene que pedir perdón porque la canción en particular que dice despectivamente que los jugadores de Francia no son franceses, que son nacidos en África, es claramente discriminatoria. Y encima es falsa, porque la gran mayoría son hijos de inmigrantes. Sí, son hijos de inmigrantes. Sí, inmigrantes que vienen de África y que tienen a sus hijos en Francia, pero claramente es despectivo. Y Europa está con una lucha muy fuerte contra esto, contra la estigmatización de los... La gente venía de África. Coincido con Rolo con que me parece racista. Ahora, ¿no es dentro del ámbito... ¿del fútbol decís? No. ¿Privado? Privado. ¿Sabes lo que pasa, Adri? Que lo hizo en un vivo de Instagram. Sí, está bien. Todo Había lo que vos quieras. Se publicó por accidente. No lo hicieron en el marco de un estadio de fútbol, no lo hicieron en una transmisión de televisión, lo hicieron en un lugar que era del ámbito privado, reitero, y por accidente, Pero casualidad. No fue por accidente, Adri.
prendió el Instagram, hizo un vivo, como si yo acá pongo mi y empezó Instagram a cantar eso, y transmito y empiezan a cantar eso. Entonces, es una igual para mí, discúlpame, difusión propia. todavía las redes sociales para mí es como que sucede, no sé, lo siento como que pasó entre cuatro paredes. No, ¿Me entendés? no. Y tenía si 40 millones de vistas el video. Sí, Claro, ya lo sé, Rulo, ya lo sé, no te no. estoy diciendo eso. O sea, ya lo Eso sé. para los streamers de acá que no los ve nadie. Igual, pero para Enzo mí Fernández pasó sí. en el ámbito privado. Perdón, Sí. es lo que opino Enzo yo. Fernández pidió él personalmente Sí, disculpas anoche. Sí, se lo escribieron, pero- ese Bueno, comunicado, pero se está lo bien, escribió un pero abogado. podría no haber hecho sí, nada. no, sabe, Sí. pero básicamente porque ahora él tiene que volver al Chelsea y tiene que encontrarse con su compañero. De hecho, hay un grupo ahí casi de 10 jugadores del Chelsea que básicamente lo radiaron, lo pusieron de costado a Enzo. Le van a hacer pagar un poquito los platos rotos. ¿Hay alguien que dice apagar la cámara o prender la cámara? Sí, cortá. Cortá, Cortá, ¿no? Se dieron cuenta. Cortá acá. Sí, se dieron cuenta que era Y incómodo la eso- situación, porque, a ver, vos podés hacer eso y después tenés que bancártela. O sea, ¿qué vas a hacer? Pero en este caso, pasó esto, e insisto, el gobierno. ¿Esto es racista o forma parte de la chicana del fútbol? Es una chicana racista. Pero ese es uno de los. Pero a los de Boca nos cantan bolivianos y paraguayos. Y es racista. No, nadie se ofende. Es racista Nosotros, y- vos vas a la cancha, Rolando. Nadie se ofende cuando nos dice, Pero- sos un bolito, sos un Sí, paraguayo. perdóname. Tartu. Que No, se yo no use, me ofendo. Tartu, que se use despectivamente, como si fueras inferior, ser boliviano o ser paraguayo, es un acto de xenofobia y racismo. Indubitable, te ofenda a vos en lo personal o no, Tartu. Perdón, ya ¿No se multan las hinchadas por esos sí. cantos? Sí. Hay algo que es, primero, que son los máximos profesionales del planeta. Segundo, que es uno de los grandes temas del momento del fútbol. Hay que vivir en una burbuja para no darte cuenta que un jugador que se llama Vinicius es el de Sí. Real, Sí, se sí. paró delante de la hinchada y le dijo, yo no juego más porque me tiran con banana. Gonza, pues me le dicen tiran mono". banana y le dicen mono. Entonces, No, eso no. y además uno de los grandes temas del momento con la Eurocopa es achacarle a España o a Francia que tienen el equipo lleno de inmigrantes. Ahora, el no puedes presidente no de saberlo. Kenia, Hermoso lo que puso. cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, puso: felicitaciones a Argentina por ganar el Mundial. Mi equipo africano en el Mundial hizo un partido magnífico. Pagaré mi apuesta, un juego maravilloso en todos los sentidos, y mencionó uno por uno Todos los africanos. todos los africanos en Francia, obviamente. Sí, claro. Hizo un chiste con esto. No, pero no es, a ver, bien. no es un chiste. Está bien, pero- Recordemos, a ver, todo bien, pero si nos vamos un poquito atrás, Francia ha sido una colonia, perdón, País colonialista. un país colonialista, imperialista, con crímenes de guerra aberrantes, inclusive en África, donde también se discute esto, la apropiación del talento del otro representando a Francia. En este caso distinto porque si nacieron en Francia están integrados, coincido con el argumento de Rolo, ¿entendés? Pero al principio no era así, venían a buscar jugadores acá a Surinam, ¿entendés? Los holandeses, por ejemplo. Eso también es cierto. Digamos, hay una explotación de las habilidades de un tercero al que vos subyugás como colonia, ¿entendés? En este caso, insisto, nacieron ahí, están integrados. Después cuando vos raspás un poquito, no están tan integrados, ¿eh? O sea, cualquiera que haya viajado, bueno, no es tan así como te la venden, ¿eh? Pero bueno. Sí. Yo ahora estoy preocupada por Garro. ¡Afuera! Y bueno, a ver, pará, si ya algo. A ver, no. Lo grave no es que Milei dicho afuera, es que el gordo Dan le haya dicho afuera, le aplicó el efecto Vilela, ya está, andá juntando tus cosas. Descubrí la nueva línea Manaos sin azúcar. Vos la estabas esperando y Manaos la hizo riquísima. Manaos sin azúcar ya está copando los paladares argentinos y a la gente le encanta. Probá la nueva Manaos sin azúcar, te vas a sorprender. Vamos, Manaos. ¿Tu problema es la humedad? Impermeabilizá con membranas asfálticas y líquidas Carton Sec. Carton Sec, líder en impermeabilización y aislación térmica. Carton Sec. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327-0135. Y ahora también la nueva sucursal Caballito, acordate, Dos Escudos, en Pedro Goyena 508. Santiago querido, Santiago añorado. Santiago añorado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va a vos? Sí. ¿Bien usted? Bien, acá estamos para cerrar el programa. Las últimas palabras del programa. Hasta Bueno, siempre. Sí, es así. Me gusta quedarme con la última palabra, pero tendría que empezar. Obviamente miércoles, hoy es día de series.
traje 3 series muy diferentes entre sí. Algunas tienen que ver con mis debilidades, ¿sí? Que es la animación, el terror y la democracia. 3 cosas que me encantan. Gatitos Explosivos es una serie de Netflix de animación de 9 episodios que es una creación de Matthew Inman, que es un historietista brillante, que es el creador de Oatmeal, un sitio web de cómics y humor. Tiene un libro muy famoso que es The Terrible and Wonderful Reasons I Run Long Distances, donde él habla de su experiencia como corredor y de su gatito, ¿sí? Un vago atorrante total. En esta serie me conquistó por un meme, en realidad, la serie. Vi que los protagonistas son Dios y Lucifer, y en un momento entonces transcurren muchas escenas en el cielo y en el infierno. Tanto Dios como Lucifer, por diferentes motivos, las juntas de ambos lugares, por conductas impropias o errores que cometieron, ya sabemos que cometieron algunos errores, son enviados a la tierra como gatitos, ¿sí? Pero hay muchas escenas en el infierno y en el cielo, y hay todos los chistes posibles de los errores que cometió Dios y los aciertos que cometió el infierno. Y uno de los aciertos del infierno, o de las ideas que tuvo el infierno, es: haré que los humanos tengan la capacidad de correr maratones, pero estarán obligados a publicarlo en Instagram para siempre. Y con ese meme me conquistó, no puedo evitarlo. Lo compartí en mis redes sociales. No lo encuentro. ¿Qué? En sus redes. Y en las stories. Las stories. San García corre mis redes. Tampoco se ganó lo de Eterno, claro. Claro. Pero bueno, la cosa es que es una buena comedia, es graciosa. Por supuesto que tiene. Dios es enviado. La única posibilidad que tiene Dios de reivindicarse es hacer que una familia disfuncional, como la de toda la serie de animación, desde Los Simpsons en adelante son todas iguales, logre finalmente estar en paz, y si logra eso puede volver. Lo divertido es esta idea de que en el cielo y en el infierno hay como juntas, ¿no? Es como si fuera Succession. Eso es porque parte de un juego de cartas. ¿Qué hacen? No entendí. Explota. Sí, pero Gatos Explosivos es porque hay un juego de cartas en el que se basa la serie. Si Gato Explosivo es como un juego de cartas en el que si vos sale el gato explosivo, perdiste. Por eso igual hay las explosiones para justificar un poco pero lo que les decía, en esta especie de son como si fuera la junta de Succession, el cielo y el infierno, y todos debaten y cada uno tiene su grupo de demonios y de personajes angelicales. Así que esto está en Netflix. Por supuesto que el público que no le gusta la animación no tiene ni idea de qué estoy hablando, ya a esta altura ya está durmiendo. Despiértense, vienen más cosas. Esto está en Netflix y es de Matthew Inman, el creador de Oatmeal, así que seguramente a los que conocen de qué estoy hablando les va a interesar mucho. Eli Roth, terror en primera persona. Eli Roth es un gran director del cine de terror, uno de los maestros del cine de terror, el creador de Hostel, sí, también es actor. Y creó una serie que no es la primera serie que crea, esto es morbo. Esto es morbo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que él acá nos trae historias de demonios y de posesiones reales. Y a mí me causa gracia, porque para mí esto es mentira, desde el vamos. Entonces yo lo miro como diciendo, convénceme. Obviamente, gran parte de lo que se muestra en esta serie de estética documental es recreado. No me convencieron. La verdad, hice todo lo posible, no lograron convencerme. Yo quería que me convenciera Eli Roth, terror en primera persona, esto está en Max, pero me sorprende que sigan apareciendo. El primer episodio me estaba asustando. Yo dije, bueno, acá lo empecé a ver de noche, dije, no, lo voy a ver mañana, total, tengo que dormir, me tengo que recuperar. Me asusté. Pero pasado ese momento, ya te das cuenta que no va a ningún lado la serie, que no conduce a nada. Si vos creés en los fenómenos paranormales y crees que una casa puede tener fuerzas malignas, la serie te va a divertir un poco. Sí. 2 episodios. Bueno. Los otros 4 están totalmente de más. Bien, Franklin. Sí, al fin. Benjamin Franklin, no sé si les suena. A algunos les suena porque viven para él, pero por supuesto, porque está en el billete. Pero Benjamin Franklin es uno de los padres de la democracia. ¿Sí? Uno de los padres de la democracia. Así de simple. Una de las figuras más famosas de Estados Unidos y de la historia contemporánea, que en algún momento supo ser una estrella aparte, porque por la creación en Estados Unidos del pararrayos y su famoso experimento lo convirtió en una celebrity. Esto es importante porque más allá de su enorme aporte a la humanidad, ¿sí? Ahora que la democracia
parece llegando a su fin, para decirlo mal y pronto, y la vamos a extrañar, la estamos extrañando ya mucho, ahora que la democracia está en decadencia, está en crisis. Es lindo volver a ver a aquellos que soñaron con un mundo mejor y crearon un mundo mejor en muchos aspectos, más allá de que cada época tiene sus cosas terribles. Esto es una miniserie que está en Apple TV. El protagonista de la miniserie, el que interpreta a Benjamin Franklin ya grande, es Michael Douglas. Impresionante. Michael ¡Lindo! Douglas. Y uno dice, pero Michael Douglas no se parece a Benjamin Franklin, porque vos ves la serie y ¿saben qué pasó? Y esta decisión la banco, pero 1000%. Dijo, no quiero que me sepulten bajo 4 horas de maquillaje diario para el rodaje. Genio. Sí. O sea, póngame un pelo largo, un poquito de panza. ¡Actuación! Un poco de... Exactamente. Y él nos convence de que es Benjamin Franklin. Sí. ¿Se parece a Benjamin Franklin? Más o menos. Pero Es lo ¿saben de qué? menos. Exactamente. Es lo de menos. Exactamente. Probablemente... Mira, las consecuencias fueron que tal vez no gane ningún premio por hacer esto. Seguro que no va a ganar por no sepultarse en maquillaje. Y que la serie que está en Apple TV no tenga ni la repercusión ni el éxito que debería. El tema es interesante. La serie transcurre después de 1776, ¿sí? Después de la fecha más importante para la democracia norteamericana, y 1783, pero transcurre en Francia. O sea, en la previa de la fecha más importante para Francia. Es decir, es la democracia norteamericana yendo, ¿sí?, al prólogo de la Revolución Francesa. O sea, están ahí. Y obviamente, ¿qué es lo que va a buscar Benjamin Franklin? Apoyo. Una alianza francesa contra los ingleses. Está buenísima. Es una serie de espionaje. Es una serie de espionaje encanta. que muestra, aparte es un lujo de puesta en escena, o sea, está a todo trapo. Se dice otra palabra también, pero yo lo voy a decir a todo trapo. La serie, sí, realmente es muy espectacular. Es muy interesante ver las internas con John Adams, ¿sí?, que es otro de los padres de la patria norteamericanos, y cómo debaten acerca de cómo hacer diplomacia, ¿sí? La diplomacia no es una imposición, es una seducción, le dice en un momento Benjamin Franklin. No tenés que pelearte, tenés que convencerlos. Y ahí tenés a toda la aristocracia francesa tratando de ayudar a Estados Unidos, sin darse cuenta que muchos de ellos iban a terminar pagando un poco los cambios políticos que iban a venir en Francia. Así que todo lo que cuenta Franklin, la serie de Apple TV, está bien. Todo es interesante. Ya obviamente me encargué en Amazon 70 biografías de Benjamin Franklin que nunca voy a leer. Pero es muy interesante ver el Estados Unidos que soñaban, la democracia que soñaban, la forma en que soñaban con un pueblo educado, con un pueblo que fuera capaz de discernir lo mejor para sí mismo. Me parecía extraordinario. Estamos en una época de posiciones muy extremas, de sueños truncos, donde la gente está muy en la coyuntura y en la pelea, insisto, extremada, brutal, violenta, analfabeta. Es una época difícil para Europa, para Latinoamérica, para Estados Unidos. Volver a ver a Benjamin Franklin es bastante emocionante, lo digo de verdad. Y el que hace de John Adams es Eddie Marsan, que es otro actorazo, y hay un par de rostros conocidos. Hay actores franceses también, por supuesto. Esta es hablada en inglés y obviamente parcialmente en francés. No hacen hablar a todos en inglés, así que eso también le da un poco más de realismo. Se basa en un bestseller de Stacy Schiff, por si lo buscan, ¿sí? A Great Improvisation. Que es sobre esta misión diplomática de Franklin para conseguir apoyo de Francia después de la Revolución. Me encantó. Apple TV. Bueno, no tengo Apple TV. Y son por una serie. No te paso una contraseña. Pagalo. 8 morlacos. Escuchá, dale. 8 morlacos. Es está nada. bien. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena más que otros servicios de streaming. No estamos atacando a nadie, somos todos felices, así que bancamos a ¿Hay algún cupito más para el curso? ¿El curso Spiller que empieza hoy? ¿Hoy? Medio cupo. Como versine@gmail.com ya está lleno, pero puse 4 sillas al fondo. Bien. El que quiera sumarse. Es el último curso donde García anota a mano a los alumnos como un entrepreneur que está poniendo en su garage antes de Silicon Valley. Ya el mes que viene se automatiza todo el sistema, así que aprovechen esto. ¿Sabemos ya cuál es el que viene después de Spielberg? Sí, sabemos, pero no me empiecen a escribir porque se automatiza. Son Woody Allen y El Padrino. Como ven. No, explotó esto. Sí, Necesito terminar. Como ven, el progresismo a full estamos. Woody Allen y la trilogía El Padrino. Hermoso. 1 y 1 minuto, Capicúa, me encanta. Sí, Tim García. Sí.
¿Saben qué? ¿Qué? Pozzi. Adiós.